Bueno, la charla, como ha dicho Malena, se llama Sanar o no sanar, tú eliges, y aunque sé que es un título un poco quizá llamativo, voy a empezar todavía con una afirmación más llamativa todavía, ¿no? La afirmación es que sanar es una decisión personal. Sé que puede parecer muy loco empezar diciendo eso y bastante arriesgado, y seguramente habrá muchas personas que se puedan plantear, los que estáis aquí y los que puedan verlo luego en internet, de bueno, que esa afirmación es una locura y que no está basada en nada real, ¿no? A lo largo de la charla voy a tratar de justificar o de alguna forma demostrar el por qué digo esto, y para que se pueda entender, ¿no? El objetivo de esta afirmación y lo que yo siento que es una verdad que se esconde detrás de esta afirmación. Lo que ocurre es que, aunque sanar sea una decisión personal, la mayoría de las veces esa decisión se toma de forma inconsciente. Entonces, de alguna forma, se le está quitando pues esa conciencia, ¿no?, a esa decisión. Es decir, estamos tomando esa decisión de forma inconsciente, con lo cual no nos damos cuenta de ello en la mayoría de los casos, y por eso de alguna forma es un tanto arriesgada o contundente, ¿no?, empezar la charla explicando o afirmando esto, ¿no? Pero, como digo, a lo largo de la charla voy a intentar explicar para que se pueda entender, ¿no? Para sanar a una persona, lo primero que necesita es cambiar. La sanación para mí es igual al cambio. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas o no quieren cambiar, o no saben cómo cambiar, o les cuesta cambiar. Pero realmente sanar no es tanto... no tiene que ver tanto con una terapia, no tiene que ver tanto con un medicamento, no tiene que ver con ninguna de las cosas con las que tratamos la enfermedad, sino que tiene que ver realmente con el cambio. Me estoy refiriendo a las enfermedades que uno va desarrollando. Es decir, cuando una persona tiene algún impedimento, pues por ejemplo que tiene un brazo amputado, por ejemplo, ahí no vamos a conseguir que el brazo vuelva a crecer, pero sí que podemos conseguir que haya una aceptación. Pero yo me refiero a enfermedades que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Procesos de cualquier tipo de enfermedad, ya sea enfermedades que son degenerativas, enfermedades que son puntuales, o sea, cualquier tipo de enfermedad está basada en una estructura mental, está basada en una serie de emociones y de una programación interna. Entonces, lo que ocurre que la única forma en la que podemos conseguir sanar esa enfermedad es a través del cambio, porque lo que nos está enfermando es hacer una serie de cosas o vivenciar una serie de historias que nos alejan de nuestro ser esencial o de nuestra felicidad. Ejemplos que quizá ayuden, me gusta poner a lo largo de las charlas ejemplos porque yo creo que ayudan a entender mejor. Una persona se puede enfermar, por ejemplo, porque va durante 10 años a un trabajo que odia profundamente, odia a los compañeros, odia a los jefes, odia la labor que está haciendo. Sin embargo, se obliga a seguir haciendo eso y lo justifica, pues, que tiene un sueldo estable, que tiene ciertas comodidades a nivel de horarios, por lo que sea que quiera justificarlo, ¿no? O que tiene una hipoteca, o que tiene que alimentar a la familia y que está muy mal el tema laboral, y de esta forma como que se obliga, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que su subconsciente, que como he dicho es la parte que toma la decisión, lo que hace es buscar un mal menor. ¿Cuál sería el mal menor en este caso? Pues te voy a enfermar para que puedas coger la baja, no vas a perder el trabajo, vas a seguir cobrando. Te enfermas, pero esa enfermedad es un mal menor si lo comparo con la situación que tú llevas arrastrando durante 10 años, que estás odiando tu trabajo. Esto puede ocurrir en cualquier ámbito, no solo en el trabajo. Es decir, estás aguantando un matrimonio que no te hace feliz y te enfermas porque de esa forma pues estás consiguiendo, pues a lo mejor no tener que tomar la decisión de separarte, de divorciarte, o de tomar la decisión de hacer lo que consideres oportuno, ¿no?, dentro de esa pareja. Y esto se puede llevar incluso a casos de personas con un poquito menos de conciencia, ¿no? Como los niños pequeños, ¿no? Un niño pequeño se enferma y resulta que descubre que cuando está enfermo su madre le hace más caso, su padre le hace más caso y están más pendientes de él, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahí a nivel subconsciente el niño absorbe la información de que cuando está malito, de cuando está enfermo, va a recibir más cariño que cuando no lo está. Claro, de pequeño puede tener un pase porque dices, bueno, pues es de pequeño, pero lo que ocurre es que ese condicionamiento se queda almacenado en la mente subconsciente y de mayor vas a actuar de la misma manera. Te vas a poner enfermo cuando necesites atención, cuando necesites cariño, cuando necesites que alguien esté cuidándote de ti.
hay una ganancia secundaria, porque en cualquier enfermedad siempre va a haber una ganancia secundaria, y normalmente esa ganancia secundaria, aunque la ponemos en un segundo plano, normalmente suele tener más peso que el beneficio principal de no tener la enfermedad. Le llamamos secundaria, pero realmente es que tiene más peso, porque yo me estoy enfermando porque para mí la enfermedad supone estar en un menor riesgo que la situación en la que estoy, o menor riesgo, o estar en una situación que, siendo mala, es mejor que en la que yo estaba, ¿no? Como el ejemplo del trabajo. Es decir, yo estoy ahí en el trabajo, lo odio profundamente, y estar malo en casa con una baja porque tengo una enfermedad que me paraliza o que me impide andar o que me duele la espalda o lo que sea, una enfermedad, normalmente este tipo son enfermedades largas, estoy consiguiendo una ganancia secundaria, que en este caso es que no tengo que volver a enfrentarme a ese trabajo, no tengo que volver a ver a mis compañeros de trabajo ni a ese jefe al que odio profundamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí ya creo que empezamos a aclarar un poquito el por qué sanar es una decisión personal, ¿no? Aunque sea subconsciente. En el momento que uno empieza a enfrentarse a eso, lo que hace es, se obliga a hacer un cambio. Es decir, la enfermedad normalmente tiene un objetivo evolutivo, es decir, te está tratando de ayudar a que tú aprendas algo. En estos ejemplos que ponía, pues te está aprendiendo, a lo mejor ayudando a aprender que te tienes que enfrentar a ese trabajo que no quieres y tomar una decisión de a lo mejor dejarlo y buscarte otro tipo de trabajo, montar tu empresa o hacer lo que sea que realmente sientas que debes hacer, ¿no? Lo que ocurre que normalmente ante el cambio el ser humano se paraliza, porque el miedo suele, suele ejercer una manipulación grande en la persona y hace que a nivel subconsciente se proteja de ese miedo de alguna forma, y en este caso derivando, por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? Como en los casos y los ejemplos que ponía. ¿Qué más tengo que deciros del tema este? La curación está no en lo que no sabes, sino en lo que no haces. O sea, no es una cuestión a veces de información, que evidentemente sí que tiene un componente de información, porque lo que sí que tienes que informarte es de qué es lo que no estás haciendo, ¿no? Qué es lo que estás dejando de hacer a causa de la enfermedad. Cuando sabes eso, puedes hacer eso que te da tanto miedo, que te está paralizando, y ahí es cuando tú te sales de la enfermedad, ¿vale? Realmente, aunque pueda parecer como muy loco lo que decía la premisa de la charla, cuando alguien sana de cualquier cosa es porque está haciendo un cambio a nivel interno. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que utilizamos los medicamentos para manipularnos a nosotros mismos, en el sentido de que de esta forma estamos consiguiendo paralizar los síntomas, con lo cual es como que podemos apartar la enfermedad en un lado, ¿no? Como no dándole importancia porque ya no nos está afectando, pero seguimos sin enfrentarnos al verdadero origen y a la razón de ser de la enfermedad, que, como digo, tiene un carácter evolutivo, ¿no? Tiene un carácter que tú evoluciones, que tú crezcas como persona. Por eso los medicamentos no funcionan para curar una enfermedad, por regla general, porque de alguna forma lo que están haciendo es paralizar los síntomas para que tú sientas que no está pasando nada, y si no está pasando nada no tienes que actuar, te puedes seguir conformando con la vida que tienes haciendo las mismas cosas que estabas haciendo hasta ese momento, ¿no? Con esto no estoy diciendo que los medicamentos sean ni buenos ni malos, los medicamentos pueden ser útiles en momentos concretos, o sea, no es un ataque aquí a todo el mundo médico, ni a las farmacéuticas, ni a los medicamentos, simplemente es como empezar a entender que cuando estamos acallando un síntoma no estamos realmente buscando la sanación, simplemente estamos buscando seguir con nuestra vida normal. Podemos utilizar los medicamentos de forma adecuada cuando los utilizamos porque estamos sintiendo a lo mejor alguna molestia grave, estamos sintiendo algún dolor importante, pero aún así lo vamos a utilizar para calmar ese dolor, para no seguir experimentándolo, pero vamos a seguir investigando de qué es lo que está pasando para poder hacer el cambio y poder sanar realmente. En ese caso sí que, para mí, desde mi punto de vista, sería una buena forma de utilizar los medicamentos, pero si solo los utilizamos para sentirnos bien y mantenernos en el puesto, en el sitio en el que estamos, en la situación en la que estamos, lo que estamos es adormeciéndonos, ¿no? Y esto ocurre no solo en los medicamentos, ocurre también en el mundo terapéutico. Yo me dedico al mundo de las terapias y me encuentro a veces personas que vienen a hacer terapia, pero han sustituido al medicamento por el terapeuta. Es decir, no quieren asumir la responsabilidad de lo que les está ocurriendo. Entonces van cada cierto tiempo al terapeuta, cada semana, cada 2 semanas, para que el terapeuta les alivie, para que el terapeuta asuma la responsabilidad que no están asumiendo ellos, los trate, los cuide, les ayude en su proceso, pero luego no asumen la responsabilidad y ellos siguen sin hacer nada. Simplemente cuando les molesta algo acuden al terapeuta. Esto es algo que además se genera un bucle, ¿no? Por la persona que acude al terapeuta de esa manera y por el terapeuta que facilita ese tipo de trabajo. Yo siempre digo que un terapeuta bueno es el que de alguna forma ofrece información a la persona para que pueda seguir trabajando y seguir creciendo por su cuenta sin necesidad del terapeuta. Es decir,
Para mí un terapeuta bueno normalmente es el que le pone deberes a la persona que viene a hacer terapia, ¿no? Para que luego siga trabajando cosas y siga creciendo por su cuenta, y que cuando necesite acudir al terapeuta acuda. No es problema tampoco acudir al terapeuta, pero si acudas al terapeuta como un apoyo, como alguien que te acompaña en tu proceso, y no como alguien que es el que se tiene que encargar de tu proceso, porque al final tu proceso es tuyo y ahí está tu responsabilidad, ¿no? Para poder sanar realmente. Soy consciente de que lo que estoy explicando es como algo que parece como muy simple, pero realmente, aun siendo simple, me refiero a la propuesta, quizá a lo mejor cueste entenderlo, depende del tipo de mentalidad que tenga la persona, pero sé que la propuesta realmente es sencilla, ¿no? La forma de sanar es cambiar, ¿no? De alguna forma. Pero aún así, realmente es efectiva. Es decir, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de pareja, y tienes un trabajo que no te gusta, y eso te genera un cáncer, de repente te divorcias, dejas tu trabajo y te vas a recorrer el mundo, y como quieres, sin darte cuenta, te curas. Y esto ocurre, no es algo que ocurra solo una vez, sino que muchas veces este tipo de curación, que le llamamos espontánea, ocurre. Pero no ocurre como algo espontáneo, ocurre como fruto de unas decisiones que has tomado, que has dejado de lado aquello que te estaba enfermando. Con esto tampoco estoy diciendo que en este ejemplo es que la pareja sea mala o sea buena, simplemente es una pareja a la que tú no soportas ya, con la que no estás bien, con la que no estás a gusto, con la que no estás creciendo, con la que no sigues evolucionando. Y con el trabajo ocurre lo mismo. Muchas veces nuestra alma o nuestro ser interior nos está diciendo que vayamos en una dirección y nos negamos a ella porque nos da miedo, y ahí es cuando se genera la falta de coherencia, que es la que acaba enfermando, ¿no? Con lo cual al final la cosa va, tal y como yo siento, también basándome en mi experiencia como terapeuta, para mí la cosa va por este camino, ¿no? Por eso, como decía, para mí es importante que un terapeuta apoye a la persona, pero ayudándola en su proceso, no asumiendo el proceso como si fuera un medicamento, ¿no? No basta con querer sanar, esto también es algo muy importante, porque uno quiere sanar, normalmente cuando alguien va a hacer terapia es porque quiere sanar, esto lo decimos que tiene su lógica, ¿no? Pues si estás yendo a hacer terapia es porque estás con esa motivación. Pero lo que ocurre es que muchas veces la gente va a, como decía, a hacer terapia de una forma errónea, poniendo la responsabilidad en el terapeuta y no en la persona. Y al final no se trata tanto de las terapias que haces, hay diferentes terapias para todos los gustos, hay muchísimas, de terapias energéticas, terapias más físicas, terapias más emocionales, terapias que juntan todo. Pero al final, para mí, como terapeuta, que tengo mis propias especialidades, más en el campo energético y emocional, creo que no se trata tanto de la terapia en concreto que haces, sino de permitir que la terapia te cambie. Permitir que la terapia te llegue a un nivel profundo y que con ese nivel profundo tú lo aproveches, ¿no? Cuando digo que no basta con querer sanar, yo creo que hay un ejemplo muy sencillo. Yo quiero ponerme en forma, pero no basta con querer ir al gimnasio. O sea, yo puedo querer ir al gimnasio, pero si luego no voy y soy constante, pues no me voy a poner en forma. Que ir al gimnasio o hacer algún deporte, ¿no? O sea, que mucha gente, cuando tú le preguntas, te dice que sí que quiere sanar, pero cuando le preguntas qué está haciendo para sanar, pues se queda callado, no sabe, o te dice que es que no sabe lo que tiene que hacer. Pero al final es una búsqueda personal en la que te tienes que encontrar a ti mismo, y lo puedes hacer a través de una terapia, a través de un libro que te lees, a través de un programa que ves en la tele que te inspira, una charla o cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final siempre la sanación se va a iniciar cuando se inicia ese cambio. Cuando empezamos el proceso no sabemos a lo mejor el cambio que tenemos que hacer, y de eso se trata un poco, es como jugar a la investigación. Cuando tienes una enfermedad, uno de los recursos de los que ahora también a lo largo de la charla quiero dar para empezar a iniciar ese proceso de sanación es hacerte preguntas importantes con respecto a esa enfermedad. ¿De qué me está protegiendo esta enfermedad? ¿O qué estoy evitando con esta enfermedad? Con esta enfermedad estoy evitando tomar la decisión de marcharme de mi trabajo, estoy evitando separarme de un matrimonio que me hace infeliz, estoy evitando cualquier otra cosa, porque la respuesta a eso nos va a dar la pauta hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde está el camino de la sanación, porque una vez que iniciemos ese proceso, la sanación se va a producir, y se puede producir con la ayuda de otras cosas, es decir, a lo mejor con ayuda de medicamentos, con ayuda de encontrar el terapeuta adecuado o la terapia adecuada. No es tanto que el proceso a lo mejor se manifieste de forma sola, sino que realmente cuando tú tomas la decisión de iniciar ese camino, de repente vas a encontrar los recursos que necesitas para que la sanación se acabe de producir. A veces va a ser espontáneo y no va a depender de nada externo más. A veces vas a necesitar la colaboración de un medicamento, de un terapeuta, de alguien que te oriente, de leerte un libro concreto. Pero lo que ocurre es que cuando tú inicias ese viaje, en ese viaje va a ir apareciendo lo que tú vayas a ir necesitando para que ese proceso de sanación se cumpla realmente, ¿no? Así que si tenemos que quedarnos con alguna cosa de la charla, para mí lo que diría es que para mí la sanación es igual a cambio.
Lo que pasa es que luego hay que definir ese cambio, ¿no? Porque claro, no es que simplemente hagas un cambio y ya te vayas a sanar, tienes que hacer el cambio que tú necesitas en ese momento, ¿no? Y por eso siempre es un trabajo de autoinvestigación, de conocerse a uno mismo, ya sea con ayuda de otros o con la ayuda uno de cuestionarse, ¿no? Las cosas que está viviendo. Como decía, hay miles de prácticas. Podemos hacer prácticas espirituales, podemos hacer yoga, podemos hacer Ho'oponopono, podemos hacer un curso de milagros, aplicar los principios, podemos hacer, tenemos aquí una psicóloga, podemos ir al psicólogo, pero el tema está que hagamos lo que hagamos, si no permitimos que eso nos modifique, que nos cambie a un nivel interno, no nos vamos a sanar, ¿vale? Hay muchísimas personas que su labor como persona enferma es desmontar a todos los terapeutas que pueden, es decir, van de terapeuta diciendo esto no me sirve, esto no me vale, con esto no me sano, esto no vale para nada, esto no sirve, y da igual que sea un terapeuta holístico que puede tener peor fama a nivel social que alguien que tenga 20 títulos en medicina, en psicología, en psiquiatría o en cualquier tipo de cosa que esté más reconocida, ¿no? Al final es como que si tú no estás dispuesto al cambio, vas a ir desmontando a todos los terapeutas con los que te vayas encontrando. Y esto, por desgracia, ocurre muy a menudo. Porque cambiar no es sencillo. Nosotros tenemos una estructura mental, nuestro subconsciente, que a veces también le llamamos niño interior, y esa estructura mental está basada en todas las creencias que nos han transmitido otras personas. Desde mi punto de vista, que lo abordo desde un punto de vista espiritual, para mí el 80% son heredados de los ancestros, son información que se ha transmitido a través de los ancestros y eso se traspasa a la persona. Y el otro 20% yo lo divido en cosas que tienen que ver con la infancia, con la educación que se nos ha dado, con las creencias que otras personas nos han inculcado. Y como decía, desde un punto de vista espiritual, para mí hay otro pequeño porcentaje que tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Pero da igual si creemos en vidas pasadas, si creemos somos más o menos espirituales. Al fin y al cabo, lo que sí que creo que vamos a estar de acuerdo, creo que es fácil entender, que nosotros tenemos una programación que nos la han dado otras personas. Si nos queremos limitar solo al hecho de que es algo que nos enseña en la infancia, está bien también, da igual, ¿no? Como digo, no hace falta creer en lo otro que estoy diciendo, pero sí que vamos a entender que cuando un niño pequeño es pequeño, pues está vacío de conocimiento de alguna forma. Si hablamos de vidas pasadas puede tener información, ¿no? Pero vamos a suponer que no existen las vidas pasadas. A esa persona le van a transmitir una educación y los padres le van a decir una serie de cosas y le van a insistir en una serie de cosas y con esas creencias va a hacer su andadura a lo largo de la vida. Si a un crío pequeño le minan la autoestima desde pequeño porque le dicen que no vale nada, porque no sirve para nada, que es un inútil, de mayor se va a comportar con esa información y va a pensar que no vale nada, va a sentir que no vale nada y además va a ser seguramente un inútil. Porque no se va a permitir hacer las cosas bien, porque tienes una programación que le está recordando todo el tiempo a nivel subconsciente de que no es válido, de que no. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a hacer que se relacione con las personas de su entorno desde esa programación interior. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú tienes ese programa, por ejemplo, de falta de autoestima y de falta de valoración, la gente te trata mal. La gente te trata como basura, la gente te falta el respeto, pero desde un punto de vista racional dices, es que esta persona es mala porque me está tratando mal, es que el otro es un imbécil porque me está tratando de esta manera, pero no te das cuenta de que te están tratando de esa manera porque dentro de ti hay una programación que atrae precisamente eso. Si tú sanas tu autoestima, si tú empiezas a valorarte, empiezas a cambiar el guión de tu historia personal, la que te han contado cuando eras pequeñito, que no valían nada, y empiezas a creerte válido, empiezas a creerte merecedor de cariño y empiezas a tener una autoestima sana, lo que va a ocurrir es que vas a atraer otro tipo de personas que te van a tratar con respeto. Incluso las mismas personas que te trataban antes mal, en el momento que tú sanas eso en ti, van a empezar a tratarte mucho mejor. Porque ya no estás proyectando eso. Y esto tiene que ver con la enfermedad también, porque al final la enfermedad es una estructura mental que se ha podido ir generando con todas esas creencias que tenemos a lo largo del tiempo. Y lo que ocurre es que cuando empezamos a desmontar eso, podemos sanar, pero para desmontar eso hay que cambiar. Es decir, yo puedo ser ahora una persona enferma, y para dejar de ser una persona enferma, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar a alguien que está sano. Pero eso lo tengo que cambiar desde mi estructura mental, desde mi estructura psicológica. Una persona que está enferma y una persona que está sana no se comporta de la misma manera. Como no se comporta de la misma manera una persona que está delgada y una que está gorda. Como no se comporta una persona que tiene vergüenza y otra que no la tiene. La actitud es diferente. En el caso de la vergüenza, alguien que no tiene vergüenza pues se pone a hablar con cualquier persona sin importarle la situación, sin importarle el contexto, sin importarle nada. Con lo cual su actitud es muy diferente que alguien que es tímido. Alguien que es tímido, pues incluso con las personas a las que conoce está todo el día ahí como metido en sí mismo, que le cuesta. Entonces, si quieres dejarse de ser tímido, te tienes que comportar de otra manera. Y la forma en la que te tienes que comportar es como alguien que no es tímido.
Con la enfermedad ocurre lo mismo, aunque puedan parecer cosas diferentes porque decimos, bueno, pero una tiene que ver con el carácter, con tu forma de ser, y la otra, la enfermedad, no, pero es que la enfermedad tiene que ver con tu forma de ser también. Porque esa programación interna de la que hablaba te está generando que estés enfermo, porque te has creado unas limitaciones a nivel mental y te has creído que la enfermedad, por ejemplo, se cura solo desde el paradigma médico y no te abres a otros paradigmas. Y lo que ocurre es que la medicina a veces no tiene las respuestas, porque por lo que sea no han descubierto una cura para lo que sea que le esté ocurriendo a la persona. Sin embargo, luego te vas a otro paradigma y a lo mejor ahí sí que tiene una respuesta, porque de repente alguien te empieza a hacer acupuntura, o alguien te empieza a hacer reiki, o te empieza a hacer cualquier otra terapia, ponerle el nombre que queráis y ponerle, sea energética, física, emocional o lo que quieras, y de repente en ese paradigma que no tiene la limitación que tiene el otro, ahí te sanas y ahí no. Pero porque estás permitiendo que ese paradigma te afecte a un nivel profundo y te sane. La sanación siempre pasa por uno mismo, no pasa ni por el paradigma ni por lo otro. Lo que pasa es que eres tú el que te mueves de paradigma en paradigma. Cada paradigma tiene unas limitaciones como nosotros, y lo que tratamos de hacer para curarnos es salir de esa limitación. Para la persona que está enferma, su salud está fuera de su zona de confort. Para la persona que quiere conseguir algo en la vida, lo mismo. No está dentro de su zona de confort. Mi zona de confort es en la que yo me siento cómodo. Pero yo me puedo sentir cómodo, y me vais a perdonar, estando de mierda hasta el cuello, porque es lo que conozco. O sea, yo me siento cómodo ahí porque estoy acostumbrado a estar sufriendo, con lo cual si me paso 2 días que estoy alegre, ya me siento como, aquí me siento raro, no es lo mío, con lo cual me vuelvo ahí. Con la enfermedad pasa lo mismo, es decir, si yo me siento cómodo estando con una enfermedad que me está manteniendo en la cama y no me puedo mover, pero eso me protege de ir a un trabajo que no me gusta, estar en la cama, aunque esté sufriendo, aunque me esté quejando de por qué me toca a mí, por qué me ha pasado esto, por qué tengo yo que estar en la cama, con lo bien que estaba yo hace unos años, me voy a seguir quejando, pero a nivel subconsciente, mi subconsciente está eligiendo entre 2 opciones la menos chunga o la menos dolorosa para mí, o la menos jodida, hablando así en plan bestia, pero porque no estoy asumiendo la responsabilidad de enfrentarme a la otra, ¿vale? Y no sigo insistiendo más por aquí porque creo que ya sería repetitivo, creo que ya ha quedado bastante claro un poco la idea. Evidentemente que el entorno afecta, es decir, cuando hay gente que dice, bueno, pero yo no me puedo sanar porque tengo una madre que me controla, y tengo un padre que no sé qué, y tengo una familia que no sé qué, y tengo una pareja que no sé cuánto, o porque estoy en un entorno. Sí, estás en un entorno, pero es que el cambio nace en ti, no nace en el entorno. Es decir, tú puedes cambiar y tu entorno va a cambiar cuando tú cambies. Pero si no puedes cambiar ese entorno, también te puedes marchar de ese entorno. Lo que ocurre es que si solo te marchas, ahí no estás haciendo nada para sanar. Simplemente te vas a ir con tu propia programación interna y vas a desarrollar eso mismo en el sitio en el que vayas, porque no has solucionado nada. Hasta que tú no haces el cambio a nivel interno, no vas a sentarlo a nivel externo. Por tanto, lo de marcharse, cojo y me voy a otro país y pongo 1000 kilómetros de distancia con mi familia, con la persona que pienso que es tóxica en mi vida, tampoco soluciona realmente. Nos puede dar un poco de tiempo, porque de repente estás en otro sitio, tal, y parece que no. Pero cuando ya te empieces a sentar en ese sitio, vas a descubrir que si huyas de tu pareja, te vas a encontrar otra pareja que se va a comportar igual. O si no, vas a encontrar un jefe que te va a tratar como si fuera tu pareja y te va a tratar de la misma forma que te trataba tu pareja. O si huyas de tu madre, te vas a encontrar una pareja que te va a tratar como tu madre. Te vas a ir encontrando la misma situación porque tu programación interna sigue intacta, no ha habido cambio. Y si no ha habido cambio, te vas a encontrar lo mismo allí donde vayas, ¿vale? Aunque cambies de escenario, aunque cambies las personas, los nombres de las personas y las caras de las personas, te vas a encontrar con es la misma obra de teatro, la vas reproduciendo en diferentes escenarios, como si hicieras, Malena, que tenemos aquí, que es artista, sabe lo que es hacer bolos de una obra de un lado para otro. Haces la misma función, aunque no siempre es igual, porque siempre tiene variaciones, pero es como que repites la misma historia una y otra vez, en un teatro, en otro teatro, en un teatro más bonito, en un teatro más feo, en un teatro mejor acondicionado, en otro tipo de teatro. Pero la historia la repites en bucle, y con la programación ocurre lo mismo. Mientras yo no sano la programación interna que me está enfermando o que me está generando un problema a nivel externo, voy a seguir repitiéndola con pequeñas variaciones, como puede ser los nombres de las personas con las que me encuentro, o las caras, o el escenario. Puedo estar en un escenario en la montaña y otro escenario en la ciudad, pero te va a dar igual porque se va a reproducir el mismo bucle y vas a desarrollar la misma enfermedad, aunque durante unos instantes te parezca que estás sanándote, porque realmente no ha producido cambio ninguno. Y cuando digo cambio no me refiero, como decía, solo a cambiar de escenario. El cambio tiene que ser a nivel interno. Lo que ocurre es que cuando tú cambias a nivel interno es probable que el escenario cambie. Aunque te quedes en el mismo escenario, lo vas a ver de otra manera, lo vas a experimentar de otra manera. Y el elenco, los actores con los que te estás relacionando, las personas, la familia, los compañeros de trabajo, lo vas a percibir de otra forma porque tú has cambiado.
¿vale? O sea, es como la persona que dice, ay, parece que todo el mundo ha cambiado, pero no se da cuenta de que eso, cuando ocurre eso es porque el cambio lo ha tenido la persona a nivel interno y por eso ve las cosas de diferente manera. Y la sanación y la salud y la enfermedad tiene que ver con esto exactamente. Mientras no generamos ese cambio a nivel interno, no lo vamos a generar externo. Tomemos pastillas, vayamos 3 veces al terapeuta, vayamos, hagamos lo que sea que hagamos, cambiemos la alimentación o cambiemos lo que sea. Todo eso nos puede ser útil, es decir, cuando yo cambio la alimentación, evidentemente ya estoy produciendo un cambio a nivel interno en mí, porque ya la química de los alimentos va a ser diferente. Pero a eso hay que acompañarlo de más cosas. Si conocéis un poquito el Feng Shui, que es una de las formas en las que nos podemos ayudar también para iniciar el cambio y la sanación, luego explicaré un poquito más de esto, pero el Feng Shui va de ordenar las cosas, de colocar las cosas de formas concretas. Lo que ocurre es que si el Feng Shui lo haces sin apoyarte en un trabajo interno, lo que ocurre es que tú vas a ordenar lo que tengas desordenado y a los 5 minutos lo vas a tener igual desordenado, porque no hay un apoyo interno. Es decir, venga, me quiero volver más ordenado, voy a ponerlo todo porque me han dicho que el Feng Shui me ayuda a arreglar mi vida, me ayuda a las cosas. Está muy bien y sí que realmente ayuda, funciona, porque el Feng Shui hace que fuera se refleje lo que hay dentro de ti. O sea, es decir, tu reflejo interno siempre se está reflejando en el mundo exterior. Entonces, si hay caos en tu entorno, es porque hay caos interno en tu mente y en tu interior. Cuando tú ordenas a nivel externo, estás trabajando desde la polaridad, o sea, desde la vertiente, o sea, le estás dando la vuelta. En vez de trabajar a nivel interno, estás trabajando de lo externo para que lo externo te modifique. Pero si tú no asientas lo que te modifica lo externo y lo acoges y lo recibes con los brazos abiertos a nivel interno, lo interno gana siempre. Y entonces te encuentras que has ordenado toda la casa y a los 5 minutos estás empezando a utilizar todo eso que has guardado en los cajones, que no lo hacía años a lo mejor que no lo utilizabas, pero de repente como lo has visto al ordenarlo, dices, pues mira, voy a sacar esto y voy a sacar lo otro y voy a poner esto, y lo tienes a los 5 minutos igual o peor. Porque no has permitido que ese cambio externo que tú estás haciendo no lo has integrado a nivel interno. Por tanto, el Feng Shui funciona y puede ser muy útil, pero como digo, hay que asentarlo en un proceso también interno para que las cosas se mantengan. Porque las dos cosas están reflejando, lo interno refleja lo externo y lo externo lo interno. Y podemos modificar nuestras actitudes de las dos. Lo que pasa es que la que predomina siempre es lo interno. Porque lo interno es el subconsciente, ¿no? Nosotros podemos tener, no sé si habéis visto alguna vez la típica imagen del subconsciente y el consciente, del iceberg, que hay un iceberg con una puntita arriba, que es el consciente, y todo lo demás grandioso está abajo, que es el subconsciente. El subconsciente es mucho más grande y tiene mucho más peso en las decisiones que tomamos. Pues con lo mismo ocurre si hablamos de lo externo y lo interno. Lo externo tiene un peso, pero es solo lo que se ve. Lo que no se ve es lo que lo está sustentando a nivel interno. Y es ahí donde hay que trabajar. Lo que pasa que, como digo, el Feng Shui es una buena utilidad, pero tenemos que apoyarlo también en un trabajo interno, porque si no, hacemos el Feng Shui y a los 5 minutos está todo patas arriba. Bueno, yo creo que sobre esto tampoco no me voy a extender más en general, porque yo creo que ya la idea de la enfermedad y de cómo sanar, yo creo que ya está más o menos claro, con lo cual voy a explicaros unos truquitos con los que podemos iniciar un poco este proceso, ¿no? Bueno, uno sería este del que os hablaba, del Feng Shui, pero vuelvo a decir, insistiendo en que hay que apoyarlo a nivel interno, porque si no, no nos va a servir para nada. El Feng Shui lo podríamos traducir como algo así como el arte de la colocación. En Feng Shui hay diferentes tipos de Feng Shui, ¿no? El Feng Shui de la forma, el Feng Shui hay diferentes modalidades, ¿no? La más sencilla, digamos, que está basada en el Bagua, que es como una estructura, que es como una especie de cuadrado que se divide como en 9 zonas y cada zona representa una cosa. Eso se sobrepone sobre el plano de la casa y por ahí podemos ver qué zona de nuestra casa corresponde a la prosperidad, a la salud, a la pareja, a la creatividad, a la carrera, a la fama, a diferentes cosas, ¿no? Entonces, sobre eso podemos corregir. Una vez que tenemos conciencia de dónde está cada parte, podemos corregir cosas en la zona esa, en la habitación. Y luego además también lo podemos extrapolar en la zona de la habitación concreta. Es decir, podemos coger ese mapa y utilizarlo solo en una habitación concreta, dividiéndola en las 9 partes igual y seleccionar. Yo no voy a profundizar aquí porque tampoco soy experto en Feng Shui, pero os digo esto por si queréis investigar un poquito. Pero por otro lado, incluso aunque no investiguéis, al final, para mí el Feng Shui, aunque no sería el Feng Shui que enseñan normalmente en las diferentes modalidades, es tener un orden. Esto en un orden, pero no tiene que ser un orden excesivamente estricto, porque cuando tenemos un orden muy estricto también está hablando de la rigidez que hay en nosotros a nivel interno, y a lo que nosotros estamos queriendo es ser flexibles. Queremos ser, esto en Japón lo entienden y bueno, las culturas asiáticas lo entienden, queremos ser como el bambú. El bambú es muy flexible, se puede doblar muchísimo, pero no se parte, porque es
fuerte. Y esto es lo que queremos nosotros. Nuestra fortaleza tiene que ser en nuestra capacidad para mantenernos fuertes, aunque nos doblemos, aunque nos movamos para un lado y nos movamos para otro. Y esto de alguna forma es lo que tiene que reflejar el orden que tenemos en nuestra casa. Tiene que ser flexible hasta el punto de que si yo veo que hay algo aquí que está un poquito desordenado, pero no es excesivo, que no me obsesione de que tengo que ordenarlo porque mi vida va a mejorar. Porque entonces estamos cayendo en la polaridad opuesta, ¿no? Estamos convirtiéndonos en una especie de policía del orden que tampoco nos va a ayudar. Se trata de tener un poco de equilibrio. Evidentemente, como digo, en las diferentes modalidades de Feng Shui te recomiendan poner no sé qué, poner no sé cuánto, poner estas cosas, pero un Feng Shui rápido y sencillo es simplemente que haya un orden, un equilibrio en la casa, ¿no? Que no haya cosas, zonas en las que se amontonan muchas cosas y que no haya cosas en las que está todo muy vacío. Y luego otra forma de aplicar para mí el Feng Shui de una forma no, como digo, no convencional ni clásica, sino un poco el entendimiento que tengo yo para mí de esto, que nos puede ser útil, es tratando de darle uso a todo lo que tenemos en casa. Las cosas que no nos sirven, las cosas que están estropeadas, estas tendríamos que desprendernos de ellas. Las que están rotas hay que o arreglarlas o tirarlas, no nos sirven. Y además están estancando nuestra energía. Y como reflejan algo nuestro, ya os podéis imaginar lo que reflejan partes de nosotros que están rotas, que están sin funcionar. Por tanto, hay que desprendérselas o reutilizarlas dándole un uso nuevo o reparándolas. O sea, no es una cuestión de tirar todo lo que no funciona. Habrá cosas que vamos a querer reparar, pero no sirve de nada tener un reloj que no funciona. Repáralo y ya está funcionando, ya le estás dando uso. Porque todo eso nos atasca a nosotros desde un punto de vista energético y desde un punto de vista emocional. O sea que hay que reparar lo que está inservible, hay que repararlo, o lo que no podamos reutilizar lo vamos a quitar. Aunque a veces guardamos cosas porque a nivel emocional tienen cierta historia, cierta emoción. Pero incluso así conviene darle uso de alguna forma. Es decir, si guardas una camiseta porque te la regaló alguien que para ti era especial, dale un uso a esa camiseta. Si no te la puedes poner porque has engordado o porque ya está estropeada, a lo mejor la puedes poner en un marco y ponerla como un cuadro. Le estás dando un nuevo uso, le estás dando utilidad, porque el cuadro, aunque no lo utilices, te está embelleciendo el lugar en el que estás, con lo cual le estás dando otro uso. O sea, que no se trata solo de tener solo cosas útiles, porque puedes tener cosas que te gustan también, simplemente porque te gustan y porque embellecen el espacio en el que estás. Pero todo lo demás habría que deshacerlo. Cosas que no están funcionando a nivel de la casa también hay que arreglar, las tuberías, cisternas, neveras o cosas que no están funcionando, hay que arreglarlas o cambiarlas porque de alguna forma están reflejando cosas que en ti no están bien. Cuando las cambias vas a poder, te ayudas de alguna forma a poder cambiar lo interno también. Esto sería una de las formas. Luego hay un truco que a mí me gusta mucho y que se trata de trabajar con el ego, con esa parte, con esa estructura mental nuestra, con eso que llamamos personalidad, que para mí también está muy conectado con el subconsciente y con el niño interior. Nuestro ego nos mantiene siempre en la zona de confort. O sea, le gusta que nos mantengamos, como decía antes, aunque yo esté sufriendo mucho, si es lo conocido, ahí estoy bien. Para mi ego. Para mí como persona a lo mejor no, pero para mi ego me va a querer mantener ahí. Pero esto tiene una ventaja y un truco, ventaja-truco, vamos a decirle, porque lo podemos utilizar para cambiar algo. El ejemplo más fácil que se me ocurre es volver al tema del gimnasio, al tema del deporte, porque ahí yo creo que se entiende. Si yo decido que quiero hacer deporte y quiero cuidarme o quiero ir al gimnasio, mi subconsciente, si no estoy acostumbrado a hacerlo, mi ego me va a querer detener y me va a poner excusas de todo tipo. Esto es lo que nos pasa a final de año, que hacemos la promesa de que vamos a empezar a hacer deporte, o que vamos a dejar de fumar, o que vamos a dejar de hacer, o que vamos a hacer, da igual, que sea dejar de hacer o hacer. Y luego no lo cumplimos, porque como decía, no basta con quererlo, hay que hacer algo más con respecto a eso. Pero en este caso, nuestro ego tiende a mantenernos, como decía, en nuestra zona de confort. Si somos capaces de hackear o de piratear un poco al ego para hacer algo durante el suficiente tiempo como que lo considere su nueva zona de confort, nos va a mantener luego ahí. Con lo cual, si yo quiero ir al gimnasio, me va a costar al principio porque mi ego me está manteniendo. Pero si yo soy capaz de estar un mes y medio yendo al gimnasio cada día, o casi cada día, o cada semana, depende cómo me quiera organizar, estoy suficiente tiempo, mi nueva zona de confort va a ser ir al gimnasio. Lo que va a hacer que mi ego me mantenga en esa nueva zona de confort, y el día que no quiera ir al gimnasio me va a hacer sentir culpable, me va a manipular para que vaya al gimnasio. Pero como eso es lo que yo quiero, me interesa. Porque el ego juega de esa manera. Entonces, cada vez que yo quiero hacer algún cambio en mi vida, tengo que tratar de mantenerlo durante un tiempo sostenido, como para que mi ego lo empiece a asimilar como su nueva zona de confort. Entonces es un truco que al principio cuesta porque hay que vencer la resistencia igualmente. Pero como tú ya sabes que te estás comprometiendo por un tiempo cortito, pues es más fácil comprometerte por ese tiempo cortito que a lo mejor por estar un año en el gimnasio. Si yo soy capaz de comprometerme a ir 2 meses,
es muy probable que en esos 2 meses, si soy constante, mi ego va a asumir que esa es mi nueva normalidad, mi nueva zona de confort y va a querer mantenerme ahí, con lo cual me va a incitar a que yo siga yendo. Lo mismo que entramos ahí podemos volver a salir, es decir, si de repente yo dejo de ir al gimnasio durante 1 mes y medio tal, o con excusas varias, con lo que sea, me voy a sentir nuevamente en mi zona de confort de no ir, con lo cual voy a volver a esa nueva zona de confort. Pero es un truco con el que podemos de alguna forma hackear o puentear a nuestro ego para que nos ayuden los cambios que queremos hacer, ¿no? Se puede aplicar a lo que queráis. Yo he puesto el gimnasio, pero puede ser al tabaco, que la persona que fuma pues puede comprometerse a estar de 1 mes y medio sin fumar. Es más factible que se comprometa a eso que a mantenerse de por vida sin fumar. Si te lo planteas como una meta larga, a lo mejor te da vértigo y dices no soy capaz, pero si te lo planteas como una meta un poquito más corta, es más fácil que puedas ir a por ella y que luego seas capaz de mantenerla durante más tiempo, porque ya tu ego lo ve con normalidad, esa es tu nueva zona de confort, con lo cual te trata de mantener ahí. Por tanto, podemos hacer un poco de Feng Shui y orden en casa, podemos hacer esto, la técnica de jugar un poquito con el ego. Y podemos también salir de la zona de confort, que esto ya en realidad son formas de salir de la zona de confort, pero podemos también utilizar algunos truquillos en la zona de confort que consisten, por ejemplo, en hacer pequeñas variaciones en nuestra vida. Podemos hacerlo más a lo grande, pero más a lo grande siempre nos cuesta más. Pero pequeñas variaciones como, por ejemplo, si me lavo los dientes con la mano derecha, cojo el cepillo, pues voy a hacerlo durante una temporadita con el izquierdo. Primero me va a activar partes del cerebro que no estoy utilizando, porque me va a ayudar, lo cual me va a ayudar con las enfermedades degenerativas, mentales y tal, nos va a ayudar porque de alguna forma estás activando una parte del cerebro que no estás utilizando. Pero por otro lado empieza a cambiar tu estructura, te vuelves más flexible, como decía, como el bambú, ¿no? Porque de repente estás acostumbrado, que lo haces siempre con la mano derecha, coges el cepillo y tal, y con la izquierda pareces un pato mareado que no sabe cómo hacerlo. Pero te vas a forzar más, te vas a poner un poquito más de conciencia y llegará un momento que incluso vas a aprender a hacerlo casi mejor o peor, o al mismo nivel que con la otra. Esto ya sería una pequeña variación, pero como esta podemos hacer las que se nos ocurran. Si siempre voy al trabajo por una misma ruta, puedo cambiar la ruta e ir por otro lado. Si siempre voy a comprar el pan a la misma panadería, me puedo ir a otra panadería, o puedo ir a la misma, pero dando una vuelta a la manzana o yendo por otro lado. O sea, son pequeñas variaciones que vamos haciendo que de alguna forma están aumentando nuestra zona de confort. Evidentemente, cuanto más grande sea la zona, o sea, más nos salgamos del patrón habitual, más estamos saliendo de la zona de confort. Pero evidentemente, como soy consciente de que al subconsciente nos quiere mantener ahí y le cuesta, estas pequeñas variaciones no les cuesta tanto, porque no te está jugando la vida en cambiar de mano para cepillarte los dientes. En cambio, si te tienes que arriesgar a hacer algo que te da mucha vergüenza, por ejemplo, no te gusta hablar en público y tienes que dar una charla delante de 300 personas, ese cambio es muy grande, como para salirte de la zona de confort. Entonces ahí vas a tener todo tu ego va a poner todos los dispositivos que tiene para impedírtelo, ¿no? Que salgas de ahí. Pero en estas pequeñas variaciones estás ampliando tu zona de confort casi sin darte cuenta. Y ahí puedes hacer lo que quieras. Si normalmente te acostumbras a llevar zapatos, pues puedes llevar zapatillas. O si acostumbras a llevar pantalones tejanos, pues puedes ponerte otro tipo de pantalones. Las mujeres, si acostumbras a ir en pantalón, pues a lo mejor te puedes poner falda. O sea, puedes hacer pequeñas variaciones que te van a ir ayudando a ir ampliando esa zona de confort. Y a priori casi no se nota, porque dices, bueno, tampoco ha variado tanto. Pero cuando te quieras dar cuenta, tu zona de confort se ha expandido. Siempre estamos en nuestra zona de confort. Lo que pasa es que de lo que se trata es de ir ampliándola. Para que, si mi zona de confort era esto, pues quiere decir que yo aquí me voy a manejar bien, porque ya lo tengo controlado, estoy cómodo. Pero si yo quiero llegar hasta allí o hasta allí, voy a tener que salir. Pero cuando ya salí unas cuantas veces, mi zona de confort se amplía, con lo cual es como que la cárcel en la que estamos todos se va ampliando. Y yo no sé vosotros, pero yo creo que yo prefiero una cárcel cuanto más grande mejor. Ya que estamos todos en una cárcel, aunque sea mental, cuanto más amplia es esa cárcel en la que puedes hacer más cosas, mejor, porque además las cosas que te hacen feliz siempre están fuera de la zona de confort. Las cosas que te permiten lograr algo que no tienes también, porque yo puedo lograr todo lo que tengo en mi zona de confort. Si yo estoy acostumbrado, a veces pongo el ejemplo del dinero, si yo estoy acostumbrado a tener un sueldo de 1.000 euros o de dólares o lo que sea, eso forma parte de mi zona de confort, con lo cual aunque me despidan del trabajo, me va a resultar relativamente sencillo encontrar un trabajo en el que ganar lo mismo, porque estoy acostumbrado y forma parte de mi zona de confort. Y no digo que no pueda costar, a veces cuesta, quiero decir, pero es como está como asequible. En cambio, si mi zona de confort es esa y me planteo un trabajo en el que gane 3.000 euros, no lo voy a conseguir así. Voy a tener que crecer, voy a tener que salir de mi zona de confort, voy a tener que evolucionar para que eso sea normal para mí. Pero cuando lo tenga normalizado me va a resultar fácil.
Y con todo lo demás. Pongo el ejemplo de dinero, que siempre le interesa a todo el mundo el dinero. Hay otras cosas que pueden interesar a uno u otro, pero el dinero nadie dice que no le interese, y al que no le interesa es porque a veces lo tiene en exceso y a lo mejor por eso no lo valora, ¿no? Pero digamos que eso lo podemos aplicar a cualquier cosa que nos preocupe o que nos interese. ¿Qué más os cuento que podáis utilizar para iniciar ese proceso? Tareas terminadas. Esto me gusta también mucho porque es algo muy sencillo, pero que a veces no nos damos cuenta de ello. Las tareas que no hemos terminado nos están consumiendo a nivel energético, porque todo queda guardado en el subconsciente, con lo cual cuando yo tengo una tarea que digo, bueno, ya la haré tal día, y no la hago, y luego pasa una semana, y luego pasa un mes, desde un punto de vista consciente quizá no me preocupa mucho, pero mi subconsciente no se ha olvidado que eso está ahí sin acabar. Y de repente cuando me acuerdo, y cuando nos acordamos de esto, te sientes culpable, y dices, ostras, esto lo tenía que haber hecho hace un mes y todavía está ahí. Y lo vas dejando. A veces son tonterías hasta el punto de que cuando te pones en 5 minutos está acabada la tarea, o en una hora, o en un día, depende de lo que sea, pero son cosas que vas dejando y vas posponiendo. El problema no es que dejes una cosa, el problema es que dejamos muchas. El problema es que nos comprometemos a hacer cosas que luego no hacemos y se van quedando abiertas, y eso es lo que genera a nivel energético, son fugas energéticas, si hablamos desde el punto de vista energético. Entonces te encuentras que cada vez tienes más fugas energéticas, con lo cual cada vez tienes menos energía, con lo cual cada vez es más fácil que te enfermes, y con lo cual cada vez es más difícil que consigas lo que quieres en la vida, porque como estás gastando tanta energía en mantener todo eso que está sin acabar, lo que ocurre es que luego no tienes energía para hacer lo que realmente quieres. Por tanto, completar las tareas que no hemos realizado es una buena forma de recuperar energía y de sanar también. Habrá cosas que no vamos a querer completar, porque de repente ha pasado un año de me estaba haciendo no sé qué y ya eso no me ha dejado de interesarme. Pero podemos hacer un pequeño ritual con el que simbolicemos que eso ya está cerrado, porque al subconsciente, a nuestro niño interior le gusta mucho el tema ritual, porque es una forma en la que entiende el mensaje simbólico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer tan sencillo como escribir a lo mejor en un papel la tarea que no hemos acabado y romperla, y mientras la rompemos podemos decir, con esto doy por finalizada esa tarea, punto pelota, el papel lo tiramos a la basura o lo utilizamos para encender la chimenea o lo que sea, y nuestro subconsciente está entendiendo que esa tarea ya está. Ya la hemos terminado, o ya no vamos a atenderla, con lo cual ya nos desligamos también a nivel energético de eso y ya no nos gasta, ya dejamos de sentirnos culpables a nivel subconsciente por eso, porque le hemos dado un fin. Hay una historia que se utiliza mucho en televisión y en el cine, que el ser humano tiene una necesidad imperiosa de darle fin a las cosas. Con lo cual, cuando ves una serie y te dejan el capítulo en todo lo alto, porque de repente al protagonista le ha pasado ahí, que no sabes lo que va a pasar hasta el próximo capítulo, te mantienen con enganche a nivel emocional, a nivel energético. Porque lo que ocurre es que tú quieres saber lo que ha pasado con ese personaje que está siguiendo la serie. Y te quedas ahí pensando, ostras, ahora hasta la semana que viene no viene el siguiente capítulo. O si tienes la serie que la puedes ver toda entera de golpe, como ahora algunas plataformas, pues de repente te enganchas y ves 4 capítulos de golpe. Porque no puedes parar. O sea, a nivel subconsciente, nuestro subconsciente necesita el fin, necesita cerrar ciclos. Nuestro subconsciente necesita terminar las cosas. Cuando no las termina se siente mal. Y cuando se siente mal está gastando energía y está sintiendo mal, se está sintiendo culpable, se está enfermando de alguna forma. Por tanto, es una forma de cerrar estos ciclos que nos va a devolver energía. Lo pongo a veces otro ejemplo que también ayuda mucho con los libros o con cosas que estamos viendo que no nos interesa. Te estás leyendo un libro y cuando llevas 2 páginas dices, este libro es un tostón, no me lo voy a leer, no me gusta. Yo el truco que doy ahí es, vete a la última página y léetela. Y acábalo. Porque tu subconsciente entiende que has acabado el libro. Ya lo puedes tirar luego, lo puedes guardar, lo puedes regalar, lo puedes revender, haz lo que quieras con él. Tu subconsciente ya no se queda pendiente de la tarea. Sin embargo, si dejas de leerlo, a nivel subconsciente te vas a sentir culpable porque no has acabado el libro. No le has dado un fin. Da igual que al darle fin, leyéndote la última, te hayas saltado todo el libro, o casi todo. Pero tu subconsciente entiende el mensaje. Lo mismo ocurre con una película o con una serie. Estás viendo una película en la tele, si no te gusta y tienes la oportunidad de ver el final, ve el final. Porque con eso estás cerrando. Y si no vas a poder ver el final, haz el ritual que te he dicho antes, sencillo, de apúntalo en papel, esta película no sé qué, y lo rompes como diciendo, a partir de ahora ya doy por finalizar la película esta, ya está acabada para mí. Porque de esta forma estás recuperando una parte de tu energía. Sé que parece muy tonto esto, porque como ritual, ni siquiera es un ritual aparatoso de que tengas que poner velas, incienso, ni música, no. Pero es algo muy sencillo que tu subconsciente entiende. Y de esta forma estás cerrando estos ciclos, ¿vale?
El consejo es que los que estáis aquí y los que vean luego esto en internet, revisen su vida, porque seguramente van a encontrar que tiene un montón de tareas, un montón de cosas que no que les convendría cerrar, y cuando las cierren se van a sentir mucho mejor. Y luego ya para terminar un poco así la charla, pues otro truco más, que es el tema de la palabra. No comprometerse a hacer cosas que no vayamos a hacer, que tiene que ver un poco con lo que he explicado ahora, pero sería como otro formato. Cuando yo digo que voy a hacer algo y luego no lo hago, de alguna forma es como si estuviera abriendo una línea temporal que me lleva a ese destino. Si luego yo no voy a ese destino, esa línea temporal se queda abierta a nivel energético, con lo cual me sigue tirando, me sigue desgastando hasta que lo hago. Si no lo voy a hacer, puedo hacer el mismo ritual de apuntar ese objetivo que tenía y dejar de hacerlo. Porque muchas veces nos hemos comprometido, a veces son cosas tontas, pero otras veces son cosas más complicadas o más importantes para nosotros. De repente nos hemos comprometido que queríamos hacer una carrera y luego decidimos que no. Pero no hemos cerrado ese ciclo, a lo mejor hemos estudiado un año y lo dejamos ahí abandonado. Cerrar el ciclo te va a permitir que te dejes de sentir culpable por no haber acabado la carrera, porque de repente a lo mejor has descubierto otra que te gusta más y esa sí que te has puesto a hacerla, pero sin embargo la otra sigue pensando de que te sientes mal porque no la acabaste. Y es algo a nivel subconsciente, pero también si cierras el ciclo ahí, ya vas a liberarte de eso. Pero una forma de cerrar el ciclo es no iniciándolo directamente, así que si vas a tirar la basura por la noche después de cenar, puedes comprometerte a ello, pero si sabes que te vas a quedar sentado en el sofá viendo la tele porque luego te da pereza después de cenar, no digas que vas a ir a tirar la basura, ni siquiera lo pienses. Y si lo piensas, di bueno, si tengo ganas la tiraré, que ahí no te estás comprometiendo. Pero en el momento que tú te comprometes a hacer algo que luego no haces, ahí estás abriendo espacios energéticos que te están desgastando y que con el tiempo, no inmediatamente, pero con el tiempo te van a acabar enfermando. Porque la enfermedad, aparte de lo que hablaba al principio de la charla, que tiene que ver con cosas con las que no nos estamos enfrentando, con decisiones que no estamos tomando, también puede ser por acumulación. Es decir, si yo voy dejando puertas abiertas energéticamente y voy creando nuevas y no voy cerrando nada de eso, hay un momento que me quedo agotado a nivel de energía, y la enfermedad puede ser simplemente apatía, agotamiento, no tiene por qué ser algo a nivel físico, puede ser a nivel emocional, con lo cual esto es una forma también de iniciar ese proceso de sanación. Pero al final, a modo de resumen, si queremos sanar de la enfermedad que tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no hay sanación que valga, y podemos hacer todo lo que queramos. Podemos hacer la cura más milagrosa, podemos ir al terapeuta, al médico, no va a servir para nada. No nos va a servir para nada, porque el cambio es el que genera la sanación. Así como el cambio también es el que genera la enfermedad cuando el cambio es a negativo, es decir, cuando yo estoy obligándome a hacer algo que me está cambiando a mí a nivel interno, pero para mal, porque me está quitando la alegría, estoy obligándome a hacer algo. Yo estaba alegre haciendo según qué cosa y de repente pues me pongo a hacer otra que no me hace sentir alegre, no me hace sentir coherente, no me hace sentir en equilibrio conmigo mismo, con lo cual acabo enfermando. Por tanto, lo mismo que nos enferma nos puede curar, pero en este caso la curación significa un proceso interno de cambio. Yo ya paro, si tenéis alguna pregunta. No, yo te voy a hacer pregunta ahora, lo que antes que tú digas algo, me parecería interesante que todo el mundo pensara en lo que yo tengo la duda, que no tiene que ver con esto, o sea, sí tiene que ver con todo. Que en una de las charlas de Curbera, en una charla de Curbera hay una mujer, seguramente que lo sabe, hay una mujer que en la entrada o algo así, antes de empezar la charla en América Latina, le robaron dinero, le robaron. Entonces él estaba sentado, ya se sentó, como bueno, estaba todo lleno, y él, hubo un momento que se dirigió a ella y se lo dijo, le dijo, me he enterado de tal cosa, y lo siento. Y se fue y volvió, y reculó, y le dijo, pero piense, ¿qué se está robando usted a sí misma? Y a mí me gustaría que todos reflexionáramos antes de tú contestar sobre esta frase para ver qué cosa les resuena. Porque yo no voy a hablar de mí, pero me interesa que hablemos sobre lo que él le dijo, porque yo no la acabo de entender del todo. Puedo hacer mi interpretación, pero no sé si es exacta. Entonces, ¿cómo le resonaría a cada uno de nosotros el qué te estás robando tú a ti misma o a ti mismo? Cuando uno le roban, y le robaron dinero, parece que le robaron bien. Lo digo porque quería hacerlo con ellos para ver si les pasa lo mismo que a mí.
Pero es que en eso, el a sentido menos que de- te lo quieran contar, no vas a saber si les pasa. Yo te, No, te puedo dar una explicación a eso, si sí, la yo sé quieres. que me la puedes dar, pero por eso O tratar de dártela, vaya, que quería- luego te la creas o no, pero yo te puedo dar. ¿cómo a ella le resuena? Porque a mí me ha costado trabajo llegar a ella y no sé si he llegado. Y puede ser muy fácil, pero Es que para mí es simple, pero tiene que ver además con lo que he estado explicando. Tiene que ver con esto, porque al final todo es un reflejo de algo interno, que es lo que te está diciendo. Lo externo está reflejando lo interno, es decir, si a ti te están robando, o bien tú estás robando a otras personas o te estás robando a ti mismo algo. Sí. No te estás dando algo, Claro. te lo estás quitando a ti. Por tanto, ¿cómo se refleja luego externamente? Pues que alguien te quita algo, que alguien te roba algo. claro, si alguien me roba algo, como me pasó hace muy pocos días, no me interesa tanto el objeto, sino es un tema ético. Y claro, pensé en esa frase, en lo que dijo Corbera, lo que dice Corbera. Es que, a ver, yo dije, voy a someterlo aquí porque... Pero mira, el tema está que hay diferentes paradigmas. Depende del paradigma del que lo analices, la interpretación puede variar. Es decir, yo te podía decir ahí, por ejemplo, que si te robaron algo, a lo mejor era un karma que tú tenías de que tú le robaste a otra persona en esa vida. O sea, a esa persona en otra vida. Por tanto, de alguna forma es como que estás pagando eso, está habiendo un equilibrio. El universo siempre tiene una tendencia al equilibrio. Entonces, cuando tú haces una cosa, el universo trata de equilibrarse. Entonces, cuando tú vives del paradigma de que lo interno está reflejando algo externo, este paradigma es muy empoderador porque te está diciendo que tú internamente tienes la capacidad de cambiar lo externo. Con lo cual es un paradigma que a mí me encanta por eso, porque te está empoderando. Cuando a mí alguien me dice que me ha pasado la cosa porque tenía que pasar, ahí yo no tengo ningún poder. Me estoy limitando a lo que pasa externamente, a aceptarlo y a tragar con ello. Pero en el momento que a mí me ofrece la posibilidad, el universo, de tener un paradigma en el que depende de mí, no es para sentirme culpable, sino para empoderarme, decir, ostras, si esto yo lo puedo interpretar como algo que tiene que ver con algo mío, yo voy a investigar qué hay ahí mío que está generando esta realidad fuera. Porque si yo cambio esa realidad a nivel interno, lo de fuera va a cambiar, que es de lo que estoy hablando también a lo largo de la charla. Por tanto, la interpretación ahí puede ser o que te estás robando algo tú a ti misma, o que estás robando algo a otras personas. Pero eso te toca descubrirlo a ti. Te toca descubrir a ti preguntándote qué es lo que me estoy robando yo, qué es lo que no me estoy queriendo dar, porque el robo a veces no es tanto como el robo de que sino como algo que tú no te estás permitiendo darte, con lo cual también sería como una especie de robo. A lo mejor no te estás permitiendo darte la satisfacción de hacer algo que te gustaría, pero te lo estás prohibiendo tú a ti misma. ¿Vale? O sea, que no siempre la interpretación tiene que ver solo con el tema del dinero, es decir, me han robado dinero, pues tengo que interpretar algo que sea con el dinero, no. Es simbólico, es como un sueño. Cuando tú tienes un sueño y ves según qué cosa en tu sueño, no significa literalmente has visto un animal en tal circunstancia, no significa eso exactamente. No significa que vayas a ir al zoológico y te vayas a encontrar al animal o que te lo vayas a encontrar por la calle. Te está dando una información simbólica y el simbolismo lo tienes que encontrar tú. Con lo cual, el dinero puede ser algo de valor, lo puedes sustituir por algo de valor, no necesariamente billetes, pero algo de valor para ti puede ser permitirte hacer algo que no estás haciendo, pero que te encantaría hacer. Estás renunciando a algo de valor, con lo cual te lo estás robando a ti misma. No sé si me entiendo. Pero ahí la explicación la tienes que encontrar tú. Yo te puedo decir la fórmula de interpretar, que es esta que te estoy diciendo, pero al final eres tú quien tienes que encontrar. Cuando tenemos sueños, muchas veces nos recomiendan diccionarios de sueños. Y pueden estar bien porque hay símbolos que son como universales. Pero lo que ocurre es que al final uno tiene que encontrar su propia forma de interpretar lo que sueña. Porque lo que ocurre es que no es lo mismo que alguien que sueñe con serpientes. O sea, alguien que sueña con serpientes no tiene el mismo significado para alguien que le encanta la serpiente y tiene en su casa dos, que para alguien que tiene fobia a la serpiente y no puede verlas. Simbólicamente en un diccionario de símbolos te dirá, pues la serpiente significa tal cosa, pero es evidente que depende tu programación interna, va a significar una cosa muy diferente para otra. Para el que tiene dos serpientes en su casa, pues va a ser un símbolo de alegría, de felicidad, de algo bueno, pero para ti que le tienes miedo, a lo mejor no es tan bueno ese símbolo para ti. Por tanto, aquí la investigación te toca a ti hacerla, pero teniendo en cuenta que siempre está reflejando algo interno, pero no literalmente, no siempre literalmente. No sé si te sirve para aclarar o te he liado más, pero va por ahí. Sí, me parece fuerte porque me ha llevado a un paradigma complejo entre alguien que yo confío y que no me gustaría que fuese así,
Y por otra parte me acordaba la frase de tu copera, que no la tenía muy clara del todo. También pensaba en eso, también llegué a pensar en Ho'oponopono, porque además tú lo explicas ahí. Pero a la vez a nivel ético, si por otra parte, si no hay nada fuera, pero a mí me ocurre. Claro, pero el tema es... me ocurre como hecho. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que, como te decía, depende del paradigma que lo analices, la conclusión es otra. Yo te puedo decir otro paradigma en el que lo único que te ocurre en esa situación es algo que tienes que aprender. ¿Y qué puedes aprender ahí? Pues a lo mejor puedes aprender a desapegarte de lo que te han robado y a estar en paz sin ello. A veces eso es lo que tienes que aprender. A veces tienes que aprender que si no confías en esa persona normalmente, pues a lo mejor es una confirmación de que te hagas caso y no confíes. O sea, pues el paradigma, ya te digo, puede variar la interpretación que tú le des desde el paradigma. Lo que tienes que encontrar uno con el que resuenes en ese momento, que te aporte. Lo que pasa es que realmente, mira, hablabas de eso y de pronto eso me lleva al sufrimiento. Pero porque tú decides ir ahí. Porque tú consciente o inconscientemente decides ir ahí. Porque también puedes ir a ese momento y decir, pues a lo mejor esta persona lo necesita más que yo. Y te quedas en paz. Y trabajas el desapego. Para mí, la enfermedad, que era el tema de la charla de hoy, y esto que tú me estás planteando, como decía, se puede interpretar de diferentes paradigmas. Lo que yo os he explicado aquí es un paradigma. No quiere decir que sea una verdad absoluta. Quiere decir que de esta forma tú puedes iniciar el proceso de sanación dependiendo de ti, no dependiendo de algo externo. Porque además lo algo externo normalmente no suele dar resultados permanentes, sino que el resultado puede ser, bueno, me tomo unos medicamentos, como decía antes, y soluciono un poco, pero no me doy cuenta de que no se ha solucionado del todo. En cambio, desde aquí sí, porque primero te empoderas tú y segundo depende de ti. O sea, si tú no te sanas ya no depende de algo externo, sino que depende de tu propio proceso interno. Que no significa, como he dicho antes, que no haya necesidad de, a lo mejor, de colaborar con lo externo o que lo externo colabore contigo. Pero si tú inicias ese proceso a nivel interno, lo externo te lo vas a ir encontrando y va a colaborar. ¿Vale? Pero para mí la enfermedad, también es algo que he dicho en la charla, tiene un componente evolutivo, es decir, me está tratando de enseñar algo. Con lo cual, cualquier evento que te ocurra en tu vida, para mí tiene un componente de sanación. Es decir, no ocurre nada por casualidad. Todo ocurre porque son unas oportunidades de sanar cosas. Entonces ahí tú puedes sanar algo dándole como una idea evolutiva a eso, dándole un propósito. A efectos prácticos te diría que incluso el propósito no es lo más importante. Lo importante es que el propósito sea evolutivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que incluso aunque tú te inventes el propósito, si a ti te ayuda a evolucionar, el propósito ya es bueno. Y por ejemplo, aunque no entiendas el por qué ha pasado, si tú le das un propósito evolutivo, para ti ese evento te va a ayudar a aprender algo, a evolucionar. Con lo cual da igual que el mensaje fuera otro realmente, porque tú ya le estás dando estás evolucionando a esa situación y convirtiéndolo en algo que te hace crecer y como persona y evolucionar. Por tanto, a veces no hace falta hilar fino y decir, ostras, ¿cuál era el propósito? Me lo invento. Por eso se dice que no hay nada afuera, porque en el caso, por ejemplo, imagínate más grave, esto es un caso más grave que sea que tú tienes un bebé, tiene 5 meses, se te enferma y se te muere. No como un amigo mío que se murió, bueno, tiene 40 años, pero es terrible, es un ser vivo y que queremos. Sin embargo, nos está ocurriendo a todos, al padre, a la abuela, a la tía, qué sé yo. Si dicen que no hay nada afuera, muchos maestros lo plantean, es muy fuerte, ¿no? Pues, si no hay nada afuera, ¿cómo una madre puede vivir el no hay nada afuera con la pérdida de su hijo que le está ocurriendo a ella? Voy más hondo, ¿no? O sea, ahora lo que tú me explicaste ahora está muy bien, porque ya yo lo había pensado, yo estoy hablándolo con Miguel, lo que me seguía atormentando por un tema ético. A mí mi madre me enseñó desde pequeña que no, muchas cosas éticas, no se molesta el vecino. Pero eso es lo que te enseñó tu madre, que es con lo que te programó. A la otra persona a lo mejor le enseñaron que lo bueno era robar todo lo que pudiera. Claro, sí. Aquí tú te estás polarizando, estás diciendo esto está bien, esto está mal. Ese evento te puede hacer crecer a ti y puede hacer crecer a la otra persona. El tema está que tú tienes que elegir crecer con eso. Pero si tú te enganchas solo en que el otro ha hecho algo malo y que tú eres la buena de la película, tú ahí no estás creciendo. Estás en el papel de víctima. Ay, que me han robado, si yo soy buena persona. Pero es que el universo no va de ser buena persona o mala. Va de cumplir una serie de reglas que si tú no las cumples, el universo pues te trae cosas que no quieres.
Pero cuando tú las cumples, el universo pues como que te ayuda a avanzar y te ayuda a crecer. Entonces, ante cualquier eventualidad, tú puedes elegir crecer o no. Una madre que tiene esta situación que me decías, que pierde un hijo pequeño, se puede quedar atascada en esa situación que puede ser dolorosa, no digo que no, evidentemente yo creo que perder un hijo probablemente debe ser lo peor que pueda pasar a una persona. Pero te puedes enganchar en eso o puedes conseguir que eso se convierta en un proceso evolutivo para ti. Y que ya no se convierta solo en un momento de sufrimiento, sino que te permita con eso modificarte tú y generar algo que incluso ayuda a los demás. De repente esa persona, me invento, pues decide crear una fundación para ayudar a otras madres que están pasando esa misma situación, para ayudarles a gestionar el dolor cuando pierden un hijo. Y de repente con eso crean un movimiento y una serie de ayudas y una serie de historias que permiten que muchas personas que están sufriendo sufran menos. Con lo cual tú siempre puedes utilizar lo que te ocurre para crear algo desde ahí. El problema es cuando no creamos algo desde ahí. Porque cuando no creamos algo desde ahí, la situación se queda en una situación dolorosa, que no aporta nada, que solo aporta sufrimiento. Pero cuando tú al sufrimiento le das un propósito, ya estás elevando ese sufrimiento y convirtiendo en algo que tiene la capacidad de sanarte a ti y de sanar a otras personas. Por tanto, cualquier cosa que ocurra siempre le puedes dar un aspecto positivo. Con esto no estoy diciendo que voy a ser un poco bestia con lo que voy a hacer. Se te muera un hijo y te pongas a dar una fiesta de qué alegría que se me ha muerto un hijo. No estoy hablando de eso porque eso sería es una locura. Pero estoy diciendo que cojas todo ese dolor, cojas toda esa situación y lo conviertas en algo que florezca. ¿Entiendes un poco? Con el tema del niño te puedo dar más explicaciones. Podemos coger un paradigma en el que te decía yo antes que la mayoría viene programado. Es decir, el niño ese viene con una programación y nace y a lo mejor está unos poquitos meses o incluso durante el parto muere porque está con toda la programación que no han podido resolver los ancestros anteriores y es como que viene tan cargado de toda esa mierda que realmente solo viene como para hacer una especie de regalo al clan porque fallece como para soltar un poco de esa basura que venía, ¿no? O sea, a veces la persona cuando viene enferma suele venir por eso, desde este paradigma. Con eso vuelvo a insistir que no tiene por qué ser una verdad absoluta, pero ayuda a entender muchas veces el por qué alguien fallece cuando es pequeño, porque bueno, es pequeño, no ha hecho nada malo, pero no es que no es una cuestión de maldad o de bondad, es una cuestión de que si vienes con una programación interna y la mayoría ha sido heredada, con esas con la que enfrentas tu vida. Otra cosa es que llegues a un punto en el que tienes el suficiente nivel de conciencia como para poder trascender eso, y esto es de lo que va esta charla y de lo que yo hablo y de las cosas que yo explico. Cuando tú ya tienes un nivel de conciencia suficiente para empezar a entender esto, aunque todavía te parezca raro, aunque todavía no lo tengas muy claro, aunque no tengas confianza plena en que es así, desde ahí tú ya te puedes mover para sanar cosas, pero mientras tú no puedes hacer eso, vas a actuar con la programación que tengas y te vas a quedar ahí en tu zona de confort. Por eso, cuando hablamos de estos temas, hay mucha gente que a veces insulta a los que decimos estas cosas o dice que somos iluminados, que vendemos humo. ¿Por qué? Porque están en un nivel de conciencia que no es ni mejor ni peor, simplemente es un nivel de conciencia que no son capaces de entender esto. Yo siempre digo, en alguna de mis charlas explico que si yo esto que estoy contando ahora se lo contara al santo de hace 10 años, se pondría las manos en la cabeza y diría, estás loco, porque no lo entendería en aquel momento. Pero si vamos evolucionando, llega un momento que entendemos esto. Pero para entender esto tenemos necesidad de un mínimo, no un mínimo, sino de un nivel evolutivo concreto. Hasta que no llegamos a ese punto no vamos a entenderlo y nos va a parecer una locura, una chorrada de uno que está iluminado, que está contando aquí una tontería. Pero porque no se llega a entender, como te decía, hasta que estás en un punto concreto. ¿Podrías ampliar esto del tema de los ancestros? Porque claro, le dabas un porcentaje importante, sí. Y además has hablado ahora como que si en el caso del niño pudiera ser también una manera en que toda esa carga también se desprendiera un poco. ¿Puedes explicar? Sí. Mira, te voy a contar una pequeña historia que leí una vez por internet, no sé de quién es, pero creo que va a ilustrar un poquito esto y luego ya voy a profundizar en eso que dices. Esto era una chica que contaba, que cogía la barra de pan y le partía las puntas, ¿vale? Y entonces hay un momento dado que una persona le pregunta, ¿por qué haces eso? Y dice, pues es que no lo sé, lo hacía mi madre y yo pues lo he aprendido a hacer y lo hago así. Entonces, ella le pregunta a su madre que por qué hacía eso. Y la madre le dice, es que tu abuela lo hacía así, pero yo tampoco sé por qué lo hago. Entonces le preguntan a la abuela, y dice, abuela, ¿por qué hacías eso? Y dice, pues es que cortaba las puntas porque el horno era muy pequeñito y tenía que meter el pan para calentarlo y no cabía con las puntas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la información se va traspasando de generación en generación y hay generaciones que no saben por qué hacer las cosas.
pero esa información ha llegado. Claro, esto es una historia así como divertida y como un poco tonta, pero realmente ocurre de esta manera. O sea, hay mucha información que se traspasa, que nos comportamos de una manera concreta por toda la información que traemos heredada. Pero ¿qué ocurre? Que a veces eso nos jode la vida, hablando así a lo bestia. Nos fastidia la vida porque estamos todavía con actitudes de información que ha traspasado. Te pongo algunos otros ejemplos. De repente en tu clan generacional, 3 generaciones atrás, una abuela tiene a 2 hijos y muere. Tiene a los 2 hijos, con lo cual digamos que el árbol va a seguir porque los hijos pues van a tener más hijos y tal, pero esa mujer muere. Entonces, en su subconsciente, cuando le está ocurriendo eso, la información es que si tienes un hijo, puedes morir. Esa información se sigue traspasando por el árbol y de repente llega una 3, 4 generaciones después que hay una mujer que dice: yo no quiero tener hijos. Pero que no quiero, ni los quiero regalados. Pero no los quiere porque en su subconsciente está esa programación: si tienes hijos, puedes morirte. Y como yo quiero vivir, no quiero morirme. Claro, eso no, o sea, la persona no lo sabe, porque está a nivel subconsciente. Pero cuando empiezas a trabajar a nivel terapéutico, con diferentes terapias, con constelaciones, con registro acásico, con lo que sea, esa información puede ir saliendo y de repente te das cuenta que es como una especie de pacto interno contigo mismo por tu supervivencia. Ostras, que me han dicho que si tengo hijos, bueno, pues no voy a tener hijos. Y con eso muchas otras cosas que puedes explicar. Pero lo que ocurre es que como almas, y esto te hablaría quizá de otro paradigma, como almas a nivel espiritual, las almas nos ofrecemos para trascender lo que no ha trascendido el árbol genealógico. De repente es como hay una familia muy desestructurada que ha pasado muchas cosas, muchas complicaciones, mucho dolor, mucho sufrimiento. A lo mejor son personas que han matado a otras, o que han robado, o que han violado, se han suicidado, que han pasado muchas desgracias en la familia. Y de repente, o sea, hay uno de las personas va a tener un hijo, o está a punto de tener hijo, y es como, imagínate como si en el cielo o donde sea que estemos, pues alguien pide: necesitamos un voluntario para arreglar este desaguisado que han hecho todo esto. Y hay un alma que dice: venga, voy yo. Esa alma no es muy, o sea, es consciente de, como punto de vista alma, que la labor que va a hacer. Pero cuando luego llegas a la tierra con tu caparazón, con tu cuerpo y tal, dices: ¿dónde me he metido yo? Porque normalmente no eres consciente de todo eso. Pero de alguna forma es como si nos ofreciéramos a trascender lo que no han trascendido los ancestros. Lo que ocurre es que cuando lo que no han trascendido es mucho, pues de repente llega una generación nueva que elige voluntariamente sacrificarse para ayudar a sanar el clan. Y por eso a veces ocurre que llega un niño que no llega a nacer, o un aborto antes de, o un niño que nace y al poquito muere. Por eso ocurre a veces este tipo de historia. O a veces viene alguien que se carga de todos los problemas y de repente está sufriendo muchísimo y es porque de alguna forma asumió esa labor. Luego también muchas veces estas almas que vienen con cierto nivel de evolución o lo suficientemente despiertos para en un momento de su vida darse cuenta de eso y empezar a trabajar y sanar. La sanación neutral la tiene que poner uno en marcha, pero cuando ya hay uno que lo pone en marcha, hay otros que a veces se contagian, ¿vale? Es como que de repente hay uno que dice: ostras, yo aquí tiene que haber algo más. Yo me empieza a preguntarse, empieza a hacerse preguntas, empieza a descubrir cosas y empieza a trabajarse a nivel interno porque quiere vivir un mejor, porque quiere más plenitud, porque quiere sanar. Pero de repente cuando esa persona cambia, como no hay nadie fuera, como decía Malena, y es una de las cosas que propone el Ho'oponopono y también el curso de milagros, te están diciendo que todo lo externo es una proyección de lo interno y te están diciendo que no hay nadie fuera. Pero eso no quiere decir que no haya nadie. Es decir, yo estoy, estás tú y está el otro y están los que están viendo aquí esto en casa, ¿no? Pero los otros se están comportando con respecto a la programación que yo tengo. Es decir, es como si yo fuera el protagonista de mi película, pero aparte soy el guionista. Es decir, a ti te doy un papel, digo: tú vas a interpretar esto en mi vida, y tú esto, y tú esto, y tú esto, y tú lo otro. Con lo cual, lo que pasa es que eso se hace a nivel subconsciente, no es que yo te estoy diciendo: oye, me tienes que decir esto, sino que es como que mi programación interna, lo que hay en mi subconsciente, le está diciendo al otro cómo tiene que comportarse conmigo. Pero cuando yo lo sano en mí, a través del Ho'oponopono, del tapping, de cualquier técnica, del curso de milagros, aplicando cualquier de esto, lo que hago es que, al sanar en mí, mi mundo cambia. Porque como decía antes en la charla, el mundo, o sea, en la otra parte de la charla, el mundo es un reflejo externo de lo tuyo. Por tanto, si tú estás en paz, tu mundo va a estar en paz. Si tú estás en armonía, estás en equilibrio, tu mundo va a tender a equilibrarse. Y yo a veces soy un poco bruto con esto. El mundo va a tender a tener una... como tú lo ves o como realmente lo ven todos. No, todos no lo pueden ver igual, porque cada uno tiene su programación interna. Lo que ocurre es que tu programación interna, cuando tú la sanas, afecta a los demás de forma positiva. Ya. Y si no la sanas, afecta a los demás de forma negativa. Por tanto, esa realidad existe. La realidad es una especie de convención
algo que convenimos todos que es así, pero Cada uno pero realidad... cada uno tiene una realidad diferente, aunque pueda haber puntos en común. Lo vemos ahora aquí, por ejemplo, hay unos que quieren independencia y otros que no la quieren en Cataluña. O sea, quiero decir, no están ninguno equivocados, ni son mejores ni peores. Hay como dos realidades, cada uno basada en las creencias que tienen, ¿vale? Entonces, mientras tú no sanes tus creencias y las desbloquees y te liberes de ellas, tu vida la vas a ver de una manera concreta. Pero cuando tú te liberas de eso, como estamos todos conectados, lo que, como dice el Ho'oponopono, lo que yo sano en mí se sana en el otro. Con lo cual, si tú quieres hacerle un favor al otro, no te enfoques en el otro, enfócate en sanarte tú. Porque, o sea, a ver, poniéndolo de una forma que a lo mejor se entiende más. Nosotros tenemos una dualidad, oscuridad y luz. Somos parte oscura y somos parte luminosa. Tenemos una parte de sombra y otra parte más luminosa. Y nos compartimos así, con esas dos partes. ¿Esto qué hace? Que hay personas que a mí me puedan ver como alguien muy luminoso, pero sin embargo otras me ven como el diablo. Yo soy la misma persona, lo que pasa es que unos me están experimentando desde su programación interna, y si su programación interna es oscuridad, a mí me van a ver oscuro porque están proyectando sobre mí. Pero los que tengan una parte más luminosa como desarrollar, me van a ver luminoso, pero yo sigo siendo la misma persona. ¿Sí? Pero cada uno me está viendo desde sus propios filtros. Y lo mismo me pasa a mí, lo mismo nos pasa a todos. Lo que pasa es que cuando tú vas sanando a nivel interno, los filtros van... No es que vayan desapareciendo, pero de alguna forma es como que filtramos más por la parte luminosa que por la parte oscura. Con lo cual, nosotros estamos compartiendo siempre esas dos cosas. Cuanto más te vas sanando, más luz compartes con el mundo, con los demás. Y menos oscuridad. Pero si no te sanas, vas compartiendo oscuridad por donde vas. ¿Vale? Lo que pasa que esto también genera un efecto que a veces a la gente la gente que todavía no tiene un cierto nivel de trabajo, una persona luminosa no le gusta porque se sienten incómodas. Si tú estás acostumbrado a estar con los ojos cerraditos porque no ves oscuridad, en el momento que te da una luz fuerte, te molesta. Y piensas que la luz es mala, que te está haciendo daño. Pues esto ocurre también mucho en el mundo en general. Una persona que tiene mucha luminosidad... Por eso no vamos a encontrar nunca, hasta el día que nos iluminemos todos, si es que eso llega, no vamos a encontrar a nadie, quien quieras, por muy buena persona que haya sido, por mucho que haya hecho por la humanidad, no vas a encontrar a nadie que le guste a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en esa polaridad. Entonces, los que uno ven como a Buda, por ejemplo, como a Jesús, que algunos lo elevan como que fueron salvadores, y otros los juzgan como si fueran la peor peste que ha habido en el mundo. Pero eso ocurre y sin importar lo que la persona haga. La persona puede estar haciendo todo de corazón y de buena y un trabajo para la humanidad, pero como cada uno tiene su filtro, lo va a ver desde el punto de vista en el que está. Una pregunta, ¿y cómo entender eso que estábamos hablando ahorita con la pregunta mía con respecto a un bebé? Que viene un tipo y tiene un bebé y viene y le mete la polla y lo viola o lo mata o le hace... Pero es lo mismo, es lo mismo. Por oreja. Mira, por feo que sea el asunto que describes, es la misma historia. Pero el niño no tiene patrón, es un ser virgen. Sí, pero el niño viene con una programación ancestral. Y de repente los ancestros han violado, han matado, han mutilado, han hecho de todo. Y ese niño, cuando se ofrece a alguien voluntario como alma, ¿quién quiere venir a arreglar esto? Yo. Y luego te toca eso. A ver, o sea, no es algo agradable. Yo no estoy diciendo que sea bonito. Pero perdón, tiene que ver con la... Cuando tú dices que viene a arreglar, se ofrece como alma voluntaria a arreglar eso. ¿Qué es lo que sí, nuestras almas venimos como a trascender el árbol genealógico. Es decir, si mis padres, mis abuelos no han sido capaces de superar algo, yo voy a venir voy a nacer con la programación de superar eso. Un ejemplo más sencillo, pues yo qué sé, en el colegio, pongamos el ejemplo de que mi abuelo o mis padres no aprendieron a multiplicar porque no pudieron ir a la escuela, pues vengo yo con la idea de aprender a multiplicar. Esto sería simplificándolo, pero de alguna forma son patrones más, o sea, pues no, a lo mejor ellos no vinieron, no supieron... Pero esto es evolutivo, lo otro suena sacrificio, o sea, como el cordero, el sacrificio. No, pero no es un sacrificio porque es como una especie de voluntariado, es decir, yo me ofrezco voluntario para reparar o para trascender lo que yo no he sido capaz. No, pero el ejemplo que ponía ella es como así, como lo suena casi a cordero sacrificial. Pero porque aquí lo analizamos desde el punto de vista racional, decir, mira qué desgracia le está pasando. Pero desde el punto de vista de alma evolutivo, esa alma ha elegido es pasar por esa experiencia. Primero, para ayudar a sanar al clan, y segundo, porque puede ser que en otra vida a lo mejor haya hecho eso. Y lo vive en primera persona en esta vida para entender el sufrimiento que se puede causar cuando no estás en equilibrio con el amor incondicional o cuando no estás viviendo desde el amor incondicional. Como te digo, el universo tiene una tendencia al equilibrio, con lo cual cuando tú te vas a una polaridad, la otra polaridad va a actuar. No sé si me explico. Espera un momento, y aquí con esto no digo que sea fácil ni de entenderlo ni... De haber violado a los niños
que es un niño, que puede aprender el niño, que es un niño, de esa experiencia si no tiene conciencia todavía suficiente para... Pero que lo viola sí sabe lo que está haciendo. No, pero da Pero igual. que lo viola, No, sí. pero ¿sabes qué ocurre? Mira, Yo hablo del bebé. ese niño a lo mejor no sabe nada en ese momento. Pero con el tiempo llegará un momento que sentirá a nivel interno que hay algo que le está bloqueando la vida. Porque ese recuerdo está ahí, aunque él no tuviera consciencia. Entonces, cuando el niño empieza a investigar o hace terapias o hace no sé qué, va a empezar a descubrir que algo pasó. Y eso que pasó lo va a poder ir sanando. Y si lo sana, ahí es cuando te estoy diciendo lo que te ponía el ejemplo antes, que de repente con esa información puede hacer algo. Puede hundirse y decir, ostras, me han fastidiado la vida haciéndome esto y yo voy a ser infeliz toda la vida, no voy a poder tener una relación de pareja nunca. Sigo aquí en el papel de víctima. Espera. Sigo aquí en el papel de... Vamos a poner que por el momento no se ha muerto, ahora luego lo matamos, no te preocupes. No, lo digo en broma, pero sé que no es para bromear. Pero el tema está, lo hacemos porque no estamos hablando de nadie en concreto. Esa persona puede darle un sentido a eso y de repente, como te decía, crea un sistema, una fundación, escribe un libro, hace algo que ayuda a otras personas que pasan por eso y le ayudas a superarlo, con lo cual de algo que era doloroso, algo que había generado un sufrimiento inicial, genera bondad, genera bienestar, genera ayuda a otras personas, genera amor incondicional, ¿vale? Con lo cual está dando ese valor. Pero si se muere es lo mismo que hablábamos antes. Si esa persona se muere ya había venido con esa voluntad de hacer ese proceso. Y si se muere probablemente es porque como alma ha elegido vivir ese proceso de esa manera para hacer un aprendizaje como alma. Otra cosa es que nosotros como personas terrenales queramos entenderlo a un nivel terrenal, y a un nivel terrenal no lo vamos a entender. Pero a nivel álmico esa alma seguramente ha pactado eso y ha entendido que eso es lo que podía hacer. Te pongo casos de ejemplos de algunas personas. Tengo alguna persona a la que he tratado, no voy a decir nombres evidentemente porque sería ilógico. Bueno, de hecho son varios casos, con lo cual hay varias personas que me he encontrado en consulta, de personas que les ha fallecido algún familiar importante, han sufrido muchísimo, pero de repente han despertado a través de eso. O sea, pierden a una hija, pierden a un hijo, pierden a un marido, pierden a alguien importante, y de repente personas que eran muy egoístas, personas que eran muy materialistas, personas que que estaban mucho a lo suyo, pues de repente empiezan a investigar, a tomar conciencia de cosas, se vuelven personas un poco más abiertas, más espirituales, empiezan a buscar información no solo en ellas, sino en diferentes corrientes de sabiduría, y empiezan a vivir un proceso de cambio a nivel interno que les convierte en personas mucho más amorosas, mucho más amables, mucho mejores personas, si hacemos, aunque es una polaridad mejor y peor, pero al final es como que se convierte en una persona evolucionada de la versión que eran antes, y todo eso lo genera un momento de dolor, un momento de trauma, pero hay que aprovecharlo. Es decir, ahí es cuando llegamos al perdón, o sea, la capacidad de poder o no perdonar al asesino de mi hijo, al violador o lo que sea, o sea... es que el tema del perdón, mira, el perdón para mí es complejo, eso da para otra charla o para 2 o 3 charlas. El perdón no estás perdonando, si no existe nadie afuera, como estábamos diciendo, no estás perdonando a nadie, estás perdonando la historia, la situación, lo que tú piensas, lo que tú has interpretado, te estás perdonando a ti, porque no existe nadie afuera. Te pongo... O sea, estaría borrando. Estarías borrando, o sea, mira, perdonar no se trata, perdonar es sanarse a uno mismo. ¿Cómo te explico esto? Mira, te pongo otro caso de otra clienta. Tenía una clienta que... Entonces, perdón, Sí. Si yo estoy frente a la cebolla de la cárcel, ha sucedido Sí. Que la persona va y se entrevista con el individuo para... inclusive se lo ha dicho, yo te perdono, no pasa nada. No. Pero es que el perdón tiene lo bueno que tiene es que sana a todos los involucrados. Porque si yo te tengo que perdonar algo, cuando te perdono me sano yo, me libero, pero te libero también a ti. Claro. Te permito que tú te perdones también, o sea, es como que te estoy plantando esa semilla también. Por tanto, el perdón siempre es un proceso a nivel interno con uno mismo, ¿vale? Porque te iba a explicar el caso de una clienta también. Esta clienta venía y estuvimos trabajando varias cosas y tal, y hay un momento dado que le pregunto, oye, ¿cómo era la relación con tu padre? Porque todo me indicaba que tenía que ver por ahí la historia. Entonces, su padre había fallecido hacía unos 6 o 7 años, pero dice que su relación era muy mala, y que no solo era mala relación, sino que ella no lo había podido perdonar y que seguía echándole en cara todo lo que le hacía. Entonces hay un momento que yo le digo, vale, está muy bien, tu padre ya ha fallecido, ¿no te das cuenta de que no perdonarle a la única que está fastidiando es a ti? Porque él ha fallecido y ya no está aquí presente en este plano de existencia, pero tú sigues cargando con él. Porque te sigue
te sigue reconcomiendo por dentro, te sigue haciendo daño. Con lo cual, en el momento que tú perdones, no estás perdonando ni siquiera lo que hizo o lo que dejó de hacer. Que estás soltando. Estás soltando eso, no enganchándote en la película, no interpretándolo tú desde tu programación. Si tenemos en cuenta lo que he estado diciendo, de que todos venimos con una programación heredada, todo el mundo actúa lo mejor que puede con respecto a esa programación. Si yo soy un asesino en serie es porque no puedo ser otra cosa con la programación que tengo. Y si yo soy un trozo de pan que voy abrazando a todo el mundo, como hace Amma, que viene por el mundo dando abrazos, pues es porque la programación que tengo me hace hacer eso. En su caso supongo que se habrá liberado de mucha programación y por eso puede hacer eso, porque ha sanado muchas cosas. Pero de alguna forma lo que te estoy diciendo es que todo el mundo actúa lo mejor que puede con la programación interna que tiene. Así que lo único que podemos hacer es ir desmontando esa programación para evolucionar y que nuestra actitud sea más amorosa y más alineada con el amor incondicional. Pero incluso el violador que viola no lo está haciendo porque, venga, a ver, voy a ver si hago fastidio a una familia y le destrozo la vida a alguien. Sino porque de repente, incluso aunque piense eso, voy a destrozarle a alguien la vida, lo hace porque tiene una programación que le lleva a ese punto y a hacer eso. Con esto no estoy diciendo que a ver, yo no, evidentemente me gustaría un mundo que fuera todo maravilloso y que no hubiera de sufrimiento, no hubiera dolor. Pero lo que te estoy diciendo es que podemos llegar a ese punto. Y ese es el perdón. No es que estés perdonando la actuación. Lo que estás perdonando es... ¿Por qué en las cárceles no se trabaja esto? Porque hay muchas cosas en la sociedad que no se están trabajando. Lo digo porque en el sentido de que... Bueno, porque mira, la cárcel tal y como está montada no está buscando la rehabilitación, que es lo que debería buscar. Está buscando pues simplemente apartar a alguien que ha hecho algo que juzgamos como malo, lo está apartando de la sociedad, pero no le está dando la oportunidad de sanar lo que había en esa persona que le ha llevado a hacer eso. Por tanto, el sistema penitenciario, como muchas otras cosas a nivel social, no está bien enfocado, porque está enfocado desde un punto de vista racional. Y estas cosas no son una cuestión racional, son una cuestión de abrazarlo todo y utilizarlo todo para sanar, para crecer. Para mí todo es una oportunidad de sanar todo lo que nos vamos encontrando en la vida. Sí, déjame, porque hay un par de cosas que me gustaría hablar. Has hablado de que la gente podemos venir al mundo y venimos con una especie de programación. Sí. Recuerdo el caso que salió de que una persona en Holanda, una señora, tenía muchos problemas estomacales y le salía a los médicos que era un problema genético, que la genética no deja de ser un transmisor de información generacional, ¿no? Y eso está demostrado desde el punto de vista bioquímico, biológico. Esta persona que tenía problemas genéticos estomacales, no encontraba nadie en la familia que tuviera problemas estomacales. Pero sí descubrieron que de alguna forma su madre, que vivió la Segunda Guerra Mundial y se quedó embarazada de ella en la época que fue invadida Holanda por los alemanes, por los nazis, en ese año que ella se quedó embarazada, su madre pasó mucha hambre, muchísima hambre. Entonces, ni sus hermanas mayores ni sus hermanas menores tuvieron ese problema, solamente tiene ese problema ella. Entonces, ¿desde qué punto eso puede responder, como es una cosa tan evidentemente clara porque fue una vivencia vivida por la madre, ¿cómo crees tú que eso pudiera ser planteado desde el paradigma que estás planteando de que la sanación pasa por uno mismo y por un cambio? Y después, la otra cuestión que me gustaría plantear es hasta qué punto el conocer, que tú hablas de para cambiar o para sanar no hace falta conocer muy bien, pero puede ayudar, creo yo, ¿no? Y creo que lo has apuntado al principio, que podía ayudar saber qué es físicamente o fisiológicamente lo que te está ocurriendo. Es decir, hasta qué punto determinadas dolencias que podemos, por decir una forma, creo que en el ámbito médico estarían incluso clasificadas y estarían puestas en un esquema. Estas dolencias son así, tienen estos síntomas, responden a estos problemas fisiológicos, al menos fisiológicos, pudieran abordarse desde un punto de vista de cambio de vida para modificar justamente esas realidades que tú planteas. Mira, con el tema respecto a la primera cosa que hablas de la mujer, tiene todo el sentido con relación a lo que estoy explicando, porque realmente la transmisión ocurre, pero no ocurre igual para todos los hijos. Es decir, pueden ser 3 hermanas y cada una tiene una parte de la herencia, de la información,
¿vale? Con lo cual no tiene por qué desarrollarlo. Podría ocurrir que a veces lo desarrollen los tres, depende el drama o el trauma que haya sido. Pero en este caso concreto me estás diciendo de que cuando ella estaba embarazada de esta hija, pues le pasó eso. Pero sin embargo, a lo mejor cuando estaba embarazada de las otras pasó otra experiencia diferente. Con lo cual la realidad ahí ya está cambiando solo con la información que le transmite la madre. Y esto funciona de esta manera, o sea, como decía, cuando he dicho la infancia no solo me refiero al momento de lo que te enseñan los primeros años, sino también el embarazo también cuenta, y cuenta mucho, porque realmente tú estás viviendo la vivencia de la madre. Si tu madre está preocupada, si tu madre se siente poco valorada, si se siente con falta de autoestima, evidentemente tú vas a nacer con esa información, ¿vale? Por tanto, sí que para mí cuadra bastante, ¿no? O sea, y a veces ocurren cosas puntuales que de alguna forma es como si verificaran esto que te estoy diciendo. Yo no estoy buscando verificación, a mí me da igual la verificación desde un punto de vista científico, porque como digo, que la ciencia, aunque algunos lo vean como lo más, yo no lo veo como más, lo veo como otro paradigma, con lo cual tiene los límites que tiene ese paradigma. A veces, antes me cabreaba, ahora ya no, porque ya estoy como en paz con esa historia, pero antes me cabreaba cuando ahora la física cuántica está demostrando cosas que los sabios, los chamanes y todas estas tribus sabias y demás del planeta saben desde hace miles de años, y parecía como si la medalla se la tuviera que poner la física cuántica porque lo está demostrando ahora. Es decir, no, señores, la física cuántica lleva 1000 años de retraso, o sea, está demostrando algo que estas personas ya sabían y utilizaban, con lo cual simplemente están como dándole validez científica, pero la validez ya la tenía porque ya se estaban empleando y son cosas que funcionaban, con lo cual yo no necesito que me venga la ciencia a demostrar algo de lo que yo hablo, porque me da igual. Yo sé que cuando yo trabajo de estas maneras hay cosas que ocurren y que generan cambios en las personas y que sanan. Evidentemente esto no es para todos, como ningún paradigma es para todos. Cada uno tiene que buscar en lo que le ayuda a hacer ese cambio, y ese cambio puede ser la medicina perfectamente. Por eso digo que no es una cuestión de atacar medicina y terapia holística, no va por ahí, por lo menos desde mi punto de vista. Va de que cada uno tiene que buscar el paradigma en el que lo que quiere resolver o lo que quiere sanar se puede sanar. Pero si te encuentras un paradigma que no, pues ese no es el tuyo, o tienes que cambiarlo o ampliarlo, ¿vale? Eso es por un lado, con lo cual para mí eso confirma mucho lo que estaba explicando. Y con respecto al otro, pues es que al final es también escoger y jugar con los paradigmas también. Lo que hablaba también antes, que es un poco lo que comentas tú. Si yo voy con una enfermedad a la medicina tradicional y me dice que es incurable, pues lo que me está diciendo realmente es que es incurable en ese paradigma. Pero si yo lo complemento, me voy a buscar otro en el que sí que tiene una posibilidad, pues ahí estoy pudiendo sanar. Lo ideal sería integrar todo esto, es decir, lo que pasa es que, claro, eso desde un punto de vista práctico es complicado, porque tendrías que tener una persona que manejara todos los paradigmas, y eso no existe, es realmente complicado. Pero sí que puedes encontrar a personas que estén abiertas a diferentes paradigmas, y que cuando no encuentres su solución te deriven a otra persona que tenga otro paradigma, que pueda ser complementario, que pueda ayudar. Esto sería integrar toda la información, y ahí sí que podemos jugar con eso, porque de repente a lo mejor es un paradigma. Realmente es que tenemos la capacidad, como personas somos tan poderosas que podemos crearnos nuestro propio paradigma, es decir, ni siquiera tenemos que vincularlo a los que ya existen. Yo me invento un paradigma en el que el color rojo significa tal cosa, el verde significa tal otra, el otro significa tal cosa, y me lo creo y lo integro en mí, y luego se lo explico a ella y a ella le funciona igual. Muchas terapias son de esta manera, es decir, alguien ha recibido una información, una inspiración, y se ha creado un sistema de sanación que funciona de esta manera de otro, pero cuando lo transmites a otro te das cuenta de que también le sigue funcionando, y le sigue funcionando porque tú has integrado ese paradigma, lo has creado de la nada o de alguna parte por inspiración, y una vez que tú lo integras y lo validas, aunque sea en ti, de repente tiene valor también para otras personas. Luego vendrá alguien que no creerá y lo enseñará y no le funcionará, pero simplemente es porque su propia creencia está bloqueando la historia. Pero tenemos capacidad incluso de eso, y de hecho sería lo que venimos a hacer, a trascender los paradigmas que ya hay, que nos limitan, y a crearlos nuestros propios en función de aquello que queremos conseguir, ya sea algo concreto en nuestra vida o sanarnos de alguna enfermedad. Es decir, si no hay una puerta, abre tu agujero. Eso sería un poco la explicación, pero sí, tiene sentido realmente jugar con todos los paradigmas y coger el que más te convenga en cada momento. Por eso es bueno tampoco no criticar los otros, decir, bueno, pues yo hablo a veces de la medicina y parece como si estuviera en contra, pero a mí la medicina me salvaron la vida unos médicos que me operaron y tuve que tomar medicamentos y sigo vivo por eso. Quiero decir, no tengo nada en contra de la medicina, tengo en contra de las formas en las que a veces las peleas, ¿no?, que a veces se montan entre uno y otro, ¿no? Pero al final es
saber que cualquier paradigma está ahí te puede ayudar en cualquier momento. Incluso uno que rechazas ahora, que no sientes que te identifica, a lo mejor en un momento determinado de tu vida puede ser el que te salve de una enfermedad o el que te salve de cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando, tomamos un vinito y seguimos conversando. Porque has traído como 3 botellas que te las vas a tener que llevar, porque aquí casi no hay nada, pero una la podemos tomar, bien. Para la próxima. Y seguimos hablando, porque es Pues seguimos, interesantísima yo lo que charla, queráis. así Ya sabéis que yo me canso. mira, nos estamos limpiando un montón ahí. Sí, a mí me pareció muy interesante, ¿no? No solo participar, no recuerdo haber participado antes. He escuchado, quizás en la televisión o algo de eso, pero no he ido precisamente a escuchar una charla de este tipo. Pensé que iba a estar llorando, ¿no? Entonces, de momento cuando empezaba a conversar, pensé que quizás me iba a poner muy sensible con esto, lo del sanamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo tengo una formación muy práctica, ¿no? Y entonces hay determinadas cosas que me cuesta creer, pero sí tengo la mentalidad abierta y igual no la comparto de alguna manera, pero sí dejo un camino como para entenderlo desde mi razonamiento, ¿no? Y entonces... Al final es eso, es hacer tuyo lo que el otro te aporta de alguna forma, porque tú eres arquitecto, ¿no? Lo había dicho Malena. Claro, el arquitecto también, aunque tenga una mentalidad como más racional, porque en realidad está trabajando en planos, está trabajando en cosas como más concretas, pero al final la inspiración viene de otra parte, no te viene, o sea, de repente si estás diseñando un edificio, sobre todo si es un edificio así en plan creativo, pues la inspiración te viene de alguna parte, o sea, te viene como, no te viene de algo tan plasmado. Entonces por eso te digo que yo creo que en realidad es simplemente abrirte un poquito a la posibilidad. Yo como siempre digo, en casi todas las charlas explico que esto no es una verdad absoluta. Yo a veces hablo de forma muy contundente porque para mí es una cosa que yo vivo en mi propia experiencia y con la gente, con los clientes y demás. Pero al final es otro paradigma, o sea, yo no te estoy contando algo que tengas que aplicar siempre de esta manera. Para mí sí que tiene que haber un cambio, pero el cambio lo puedes conseguir con otros paradigmas, no a lo mejor a través de una terapia energética, ni una terapia emocional o espiritual, sino de repente te vas a la montaña y eso te produce un cambio, porque respiras aire fresco y permites que la energía de la playa o de la montaña te modifique a nivel interno y con eso a lo mejor te sanas, o sea que en realidad... No, yo a veces te iba asintiendo porque compartía muchas cosas de las que estaba diciendo, ¿no? Que a veces no conoces, pero quizás intuyes determinadas cosas y igual no le estás buscando la respuesta, ¿no? Pero a veces me molesta reconocer que me doy cuenta de las cosas y a veces no las practico, ¿no? Y todas estas cosas de las que hablaba, como el Feng Shui y todas las técnicas, los trucos, todo ese tipo de cosas, los tengo muy claros, ¿no? Es decir, razonados por mí mismo de mi misma experiencia personal, ¿no? Y yo intento aplicarlo. Intento aplicarlo porque siento que me hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, la actualización, de tener de terminar las cosas, empezarlas y no comprometerme si no lo voy a hacer, porque eso te frustra siempre. Entonces yo a mi hijo, por ejemplo, intento esas cosas transmitírselas, ¿no? No te comprometes en algo que tú sepas que no vas a hacer, o no digas que vas a hacer algo y lo dejes a media, porque te empiezas a faltar el respeto. Claro, aquí al final, aunque yo lo plantee desde un punto de vista energético, espiritual, son cosas prácticas de sentido común, o sea, que en realidad yo le estoy dando la interpretación que yo le doy por lo que yo me dedico, a lo que trabajo, pero al final son cosas de sentido, como te digo, pues si tú te sientes culpable porque no has acabado una tarea, pues ya te estás sintiendo mal. Da igual que eso te suponga un desgaste energético o que no entiendas de energía y ni te lo plantees, pero te está haciendo que no te sientas bien, no te sientes bien de forma generalizada, con lo cual pues son cosas muy sencillas y muy prácticas y que podemos aplicar, que no siempre es fácil porque aunque la sabemos y necesitamos que alguien nos lo recuerde de vez en cuando o nosotros mismos recordárnoslo porque se nos olvidan. Claro, porque a veces la cotidianidad misma no te ayuda, ¿no? Claro. Te das cuenta de las cosas, pero no te dejas arrastrar sencillamente por la... Y es verdad que mientras uno vaya limpiándose más de todo,
el entorno es mucho mejor. Claro, se va sanando, porque al final es un reflejo tuyo. Sí, es decir, con todo el mundo. Mientras tú estás mejor contigo mismo, es decir, estás limpio, digamos, a veces Claro. estás más... No, además que es algo que se contagia. Yo a veces el ejemplo que pongo es cuando te vas a tomar un café con un amigo que está muy motivado, que es aquel de las personas que siempre están haciendo cosas. Te tomas el café y te dan ganas de comerte el mundo, porque te da una energía, luego se te pasa y ya te va volviendo a tu vibración normal. Pero de repente es como que te has puesto las pilas de que quieres, ostras, voy a hacer esto y hacer lo otro, porque sales de ahí con la emoción. Pues esto es un poco lo mismo, cuando nosotros estamos bien, lo que estamos transmitiendo viene, o sea, es una vibración positiva, una energía positiva que afecta a las personas. Pero como decía, no le gusta a todo el mundo, porque de repente hay personas que sí que van a resonar y se van a sentir mejor, y otras que te van a rechazar porque le estás tocando con una vibración que no es la suya. Y no están abiertos a eso. Entonces simplemente es entender, pero que de alguna forma es que siempre estamos afectando al entorno, para bien o para mal. Depende cómo estemos nosotros. Si te ha gustado este vídeo, coméntalo, compártelo y suscríbete a mi canal, recordando hacer clic en la campanita para estar al día de todos los vídeos que voy compartiendo. Nos vemos en próximos vídeos.